si se van a operar, no Ya sé escojan lo el que más vas a barato. decir. No escojan el Háganlo más bien. barato. Porque Eso vale. la maloperada, qué cosa tan horrible. Bien, A tener una independencia sana. sí. No porque embarazó a una muchacha a los 17 y le tocó irse a la pieza de la suegra. No es- Ahí están las otras, muy fifí, teniendo varios hijos con un mismo marido. No, señor. Hay historias que nadie cuenta. Porque el mundo se acostumbró a señalarnos en silencio. Pero hoy por fin podemos mostrarnos tal como somos. Hombres que fallan, pero también aman. Y que eligen ser distintos. Esto es Los Buenos Somos Más. Historias reales. Hombres de verdad. Bienvenidos a Los Buenos Somos Más. Vamos hoy con una historia que se titula De amor platónico a amor real. More, como el nuestro. Nuestro es un amor que pasó de lo platónico a lo real. Así es. Permíteme halagar tu pinta de hoy, tu outfit, tu color. ¿Mi ovni? ¿Te gusta mi ovni? Hoy quise venirme en tonos marrones. Guapo el señor productor. Y gracias a las bellas que nos están apoyando. Muchísimas gracias a toda la gente que Muchísimas, observa muchísimas. este podcast. Qué buena recepción tuvo. Yo dije, Sí. con que lo vean 5 personas, sigo haciendo este proyecto. Lo vio mi mamá, mi papá, Ajá. tu hermano y a los de producción que los obligamos. Ahí están. Listo, y continuamos con este proyecto. No, mentiras. Gracias. Algunas personas tienen la duda de por qué Rudy interrumpe tanto o por qué nosotros hablamos tanto entre ¿Que nosotros. por qué empezamos a hablar a mitad de la historia? Eso me Una, preguntaba. una incluso puso en el comentario, es que eso ya parece un podcast, dijo. Bienvenida. Bienvenida a Los Buenos Somos Más podcast, un podcast en el que hacemos cosas que se hacen en los podcasts, debido a que es un podcast. No es un story time, yo no cuento story times, yo soy un parlanchín profesional y tengo Un aquí opinólogo. a una parlanchina profesional. Si usted se va a dormir, si usted va a hacer aseo, si usted va manejando por carretera, si usted no, Si tiene un vuelo de 14 horas. si usted odia su trabajo y no quiere trabajar, póngase los audífonos, escúchenos a nosotros, acá le hacemos Los el rato más deleitamos. ameno. Cuéntame toda la historia de hoy, porfa, porque la primicia está en mi canal. La historia de hoy es otra versión de una historia que también ya contó mi esposa en su canal. El canal es Ruth Castro Montoya. Y si miran en la descripción está el enlace a la versión de Paola. Y ahora vamos a contar la versión de Andrés. De amor platónico a amor real. Listo. Empecemos. Soy un hombre sencillo. No tengo lujos, pero nunca me ha faltado nada porque aprendí desde pequeño que el trabajo honesto es la base de todo. Bien, siempre fui buen estudiante, de los que prefieren un libro o un cuaderno a meterme en problemas. Y desde la adolescencia me pasó algo que marcó mi vida. Me enamoré. Ella era la chica más guapa que había visto en el colegio. Tenía el cabello largo, castaño claro. Se movía con el viento como en una película. Sus ojos, que a veces eran verdes y a veces color miel, cambiaban con la luz, pero siempre brillaban cuando sonreía. Vaya. Dale, tragado sí estaba el muchacho. Su, Llevado. su piel era clara con ese toque rosado en las mejillas que no necesitaba maquillaje. Y racista, gracias. Porque no podía ser color Pero una cartón cosa mojado. no quita la otra. ¿Ah? Porque uno dice es racista, pero nadie dice es mentira. ¡Ay! Temas ya me densos. callo, ya mejor me tomo un poquito de café. Bueno, no pasa nada con la gente color cartón húmedo. No hay problema. Solamente que la chica que le gustaba a este chico era de piel clara. Probablemente no le pedirían documentos en un aeropuerto. Y su risa era de las que uno escucha y se le queda grabada para siempre. No era solo su belleza, Dani, me dice. Yo no sé ya ni cómo acomodarme porque esto se puso. Acomódate el micrófono para que te quede cerca la boca y la gente te escuche bien, porque Pero es que luego... yo soy gritona. ¡No yo se soy gritona de escucha! perfil. Ay, el que me diga eso sí está sordo, pero grave. Perdón. No era solo su belleza, Dani. Tenía algo que no se puede explicar. Una forma de mirar que hacía sentir que uno era importante, aunque estuviera rodeada de gente. Yo estaba perdidamente enamorado de ella. Sí, ya creo que ya nos había Alguito quedado nos claro. había quedado claro, Ujú, sí. sí lo habíamos entendido. Yo estaba sospechando.
La veía pasar por los pasillos del colegio y sentía que el mundo se detenía, pero también sabía que estaba fuera de mi alcance. More, es Ay, que mira la cara del señor productor hoy. sí. Como él es jovenzuelo, chicuelo, chiquito, ¿Usted cuántos años que lo vi tiene, Manny? No, suspirando. este ya está viejo. ¿Usted cuántos años que tiene? Pero, 21 años tiene pero mi amor, producción. está más cerca a los 17, Sí, 18 que nosotros. sí. Entonces puso cara de risa tonta. Si ustedes No quieren, tonta, usted no, la risa. si quieren saber por qué me caen bien los venezolanos, es porque producción es uno de los venezolanos que... Hazle corazón a Román. ¡Bien! ¡Que Ay, vivan los dijimos el nombre. venezolanos! Lo vamos a hacer famoso para mal. ¡Que vivan los venezolanos! Y entonces, métele carne, es que Sí, pero si tú dele y dele y dele. Estaba fuera de mi alcance. Era la chica que todos querían, la que siempre estaba rodeada de amigos, y yo solo era un muchacho tranquilo, más bueno para los números que para las palabras. Nunca me atreví a hablarle, me daba miedo a hacer el ridículo, miedo a que se riera de mí o peor aún que ni siquiera recordara mi nombre. Y esa sensación, esa mezcla de querer estar cerca pero saber que no podía, me carcomía por dentro. Era como tener un tesoro frente a los ojos y no poder tocarlo. En las noches me quedaba imaginando cómo sería tomarle la mano o escucharla decir mi nombre con esa voz dulce que tenía y al mismo tiempo me dolía aceptar que tal vez nunca iba a pasar. Ella tenía una hermana que iba en mi mismo curso. No se parecían mucho. Bueno, en realidad no se parecían nada. Su hermana no era tan guapa como ella. Era un poco obesa y siempre lo mencionaba en chistes antes de que alguien más lo hiciera, como si se vacunara contra las burlas. bueno, suficiente personalidad para Mucha admitir que personalidad. tenía sobrepeso y no era la flacuchenta desgalamía garra seca. Bien. Y si quieren saber esa versión de la historia, está en el canal de mi esposa y está en la descripción de este video el enlace. Pero es de las mejores historias que he leído. Bueno, eso dije la vez pasada. Tú dices siempre lo mismo para que la Bueno, gente sí, vaya y bella, vea no tus importa. videos. A mí me encanta, a mí me encanta. Es una muy buena historia, entonces. Una personalidad 100, no, 10 de 10 se dice. Pues aquí dice, pero lo que sí tenía era una personalidad increíble. Ah. Hablaba con todo el mundo, hacía reír hasta el profesor más serio y siempre estaba inventando algo. Un día en clase de química me pasó algo que nunca voy a olvidar. Yo estaba intentando encender un mechero y sin darme cuenta me prendí un poco el borde de la manga. Nada grave, pero sí lo suficiente para que se sintiera el olor a tela quemada. A pollo chamuscado Sí. es, porque se le queman uno de los pelitos. Ella que estaba sentada detrás de mí gritó en voz alta, fuego en el hoyo. Fire in the hole. Okay. Sí, la referencia. La clase entera se rió, yo también, y desde ese momento empezamos a hablar. Resulta que compartíamos el mismo sentido del humor y que aunque no lo decía, ella sabía perfectamente que yo estaba enamorado de su hermana. Ok. No me lo echaba en cara, al contrario, a veces me hacía bromas del tipo, tranquilo, yo le paso tus saludos, pero te cobro con chocolates. Así ambos ganamos. O sea, amigos chéveres. Amigos bien. Digamos, él se la llevaba bien con la que quisiera que fuera su cuñada porque le interesaba la hermana. Ahí vamos claros. Pues no tanto con esos intereses, sino la gordita era pero bien. Era con la que se la llevaba bien Y era a la chévere. otra era su amor así, uy. Platónico, imposible, Listo, fuera de su listo, alcance, ni le hablaba. Ok. Con el tiempo nos volvimos buenos amigos. Era fácil estar con ella porque no había presiones, ni nervios, ni esa sensación de estar pisando un terreno prohibido. Un día en la escuela nos asignaron un trabajo de grupo y me tocó con Paola. Quedamos de hacerlo en su casa porque ella decía que allí tenía todo el material necesario, que al final eran tijeras, cartulinas y una caja entera de galletas que se fue acabando mientras trabajamos. Paola la bonita. Paola ¿Ves? es la gordita. Ah, sí, Paola la hermana porque... Sí. Pero si son hermanos, pues, si son hermanas, pues ahí viven juntas. Sí. Cuando llegué, Paola me abrió la puerta y ahí estaba Natalia. Era aún Ya más apareció. impresionante de cerca. Llevaba un buzo ancho, el cabello suelto y parecía que no se había arreglado mucho, pero para mí se veía perfecta. Apenas me saludó con un hola y siguió a lo suyo, pero yo ya estaba hipnotizado. Ese día, mientras Paola y yo recortábamos y pegábamos, no paré de hacerle preguntas sobre su hermana, que qué le gustaba, que si tenía novio, que si le gustaba el fútbol, que si era cierto que cantaba bien, y así seguí como si estuviera entrevistando a una celebridad. Al principio Paola respondía con su humor de siempre, pero después empezó a poner cara rara. En un momento, dejó las tijeras sobre la mesa y me dijo, Andrés, tú viniste a hacer la tarea conmigo a sacarme la biografía completa de mi hermana. Las dos, ¿no se podía? Me reí nervioso, pero por dentro me di cuenta de que quizás estaba cruzando una línea.
Aún así, no podía evitarlo. Natalia me tenía completamente atrapado. No vayas a decir que las Natalias son terribles porque te metes en problemas Ah, bueno. y te funan. Pasaron los meses, me hice muy amigo de Paola, realmente era muy divertida, pero nunca pude verla con otros ojos más que los de la amistad. Yo estaba obsesionado con Natalia. Bueno, y realmente que a esa edad sí se ve pues la más bonita, la más llamativa, la más Sí, popular. Y pues la amiga gordita era la chévere era chévere, sí. y ya. Como que cada quien asumía su rol. Lo entiendo ahí dentro de la dinámica Y adolescente. el cerebro de los hombres a esa edad es más superficial, Claro, es trivial, las primitivo, hormonas, sí. es un cerebro Algunos no reptiliano. evolucionan, no crecen, no cambian, pero ese es otro tema, bellas. Están los hombres que no salen de su adolescencia y se quedan siempre con su cerebro reptiliano adolescente también. Me va gustando Andrés, porque es Sí, sí. honesto, por lo menos. Sí, es No es pendejo, ahí es pendejo, pero sabe que es pendejo. No, no pretende impresionar a disimular. nadie, ni a nosotros. Y ahí te dice en qué año empezó a pasar esto. No No tengo años tenemos, aún. solo que eran chicuelos, 16, 17, colegio. Sí. Listo. Un mal día recibí un mensaje de texto. Ok, si recibí un mensaje de texto, podemos hacernos una idea. No eran los 80, no eran los 90, eran los 2000. 2000 o los 2010, por ahí. Sí, es verdad. El mensaje de texto decía, plan tranqui en la noche, ¿vienes? Y a quien no adivinan quién me lo había enviado. Natalia. Natalia Bella, guapura, pura. Yo leí más allá de lo escrito, decía tranqui, o sea, poquitos, o sea, solo ella y yo. Yo quise entender eso como una invitación directa, casi privada. Le respondí que sí sin pensarlo. Me preguntó si podía llevar algo y le dije que yo llevaba gaseosa y papitas, como si eso me convirtiera en alguien útil Crispetas, Inesti. y no solo en el tipo que llega a mirar. Antes de salir del colegio busqué a Paola en el corredor, estaba recostada contra una baranda comiéndose un bombón. Le conté todo. Ella me preguntó si pensaba ir y le respondí que obviamente sí. Obvio que por supuesto que desde luego que sí. Sin pensarlo dos veces se cruzó de brazos y me dijo que no fuera, que su hermana me iba a utilizar para darle celos a su ex. Ah, muérgana Natalia. Claro, Yo y le Paola la dije, conocía perfecto. pues era su hermana. Y más detalles que se revelan en la versión que tú tienes, que cuentas en tu canal. Pero ahí sí me tengo que morder la lengua, me voy a callar. Yo le dije que no le creía, que Natalia no era así. Ella me contestó que su hermana era así y peor. Y que como yo era inocente y bueno, me iba a doler más. No supe qué contestar. Hice ese gesto inútil de encoger los hombros, es decir, estaba demasiado cegado creyendo que por fin tendría una oportunidad con mi amor platónico y no quise escuchar a mi amiga. Su advertencia final fue que no la buscara cuando tuviera el corazón roto. Mira, Paola es O consecuencias. sea, no te voy a consolar después de que te dejen hecho un trapo. Juguemos el juego de las consecuencias a ver si usted es tan macho. Llegué a mi casa con la cabeza acelerada, me duché 2 veces, me puse la camisa elegante, los tenis limpios. Mi mamá me preguntó a dónde iba y le dije que a un trabajo de grupo. Me dio la bendición. En la tienda compré 2 botellas de Vic Cola grandes y un par de bolsas de papas. Vic Porque era Cola. más barata y rendía más que Claro, la Coca-Cola. estamos hablando de Latinoamérica y estamos hablando de Vic Cola si nos situamos post ¿Y 2010. podemos decir marcas? Sí, Ya dijiste una. no hay Eso se problema. acompañaba con el paquete de mixtos, De mixtos, que es un pasaboca mixto. que De contiene de papita, todo. platanito, chicharrón. Bien, en un fiestón el que iban a armar, con bicola y con papitas, eso iba a haber. El descontrol. Sí, eso se pintaba que uff. Bueno, se fue él arregladito, ta. Las agarré como si fueran un ramo. En el bus, con el traqueteo del motor, repasé posibles conversaciones, chistes, temas de música, Ay, cualquier cosa para no quedarme mudo. Bajé 2 paradas antes para llegar caminando y calmarme. La casa de Natalia tenía música desde la acera, puros merengues, que Miguel Moli y Diveana, los melódicos, vaya, eran bailadores. eran Me, éxitos. me puedo ir haciendo una idea, esto o pasó en Venezuela o pasó en Colombia. Me hago una idea por ahí. Bueno, ¿cuándo fue que quebró Venezuela, Manix? Pero él está chiquito.
pero ¿sabe cuándo quebró Venezuela? 2013 en adelante. Me voy a inclinar porque esto sucedió en Colombia entonces. Y empecé a estrellarme de frente con la realidad. La invitación no era solo para mí. Había risas, voces, pocas luces, pero aún así como toro que va al degüello, yo seguí. Pero ella le dijo fiesta tranqui. Sí. Él solito se ilusionó con que estaban los dos Él solitos. entendió. Bueno, él Toqué. entendió lo que quería entender. Toqué y me abrió una amiga de ella. Me saludó como si me conociera de siempre y me gritó, Nati, llegó Andrés. Yo me sentí contento porque sentí que ella me estaba esperando. Apareció Natalia desde el pasillo con una minifalda y el pelo suelto. Sin maquillaje elaborado, bellísima. Me abrazó breve, con un olorcito delicioso a perfume rico y a champú de niña bien. De cereza. ¿Olía a fresa o a cereza? Olía a puro sedal, a puro concil. Crema de peinar. Golía a concil. Me agradeció por las papas y la gaseosa y me dijo que pusiera todo en la mesa. La sala estaba con varias sillas arrimadas a las paredes, una mesa con vasos y servilletas. Había más gente de la que imaginé. Natalia me llevó a la cocina. Me presentó a dos amigas, se rió de algo que no escuché y sin soltar mi antebrazo, me arrastró de vuelta al centro. Yo iba flotando, agarrado de ese gesto como si fuera una cuerda que me mantenía a salvo. Amigo. Al rato Con tomó... la cara de... Sí, de toro que va al degüello, ya dijo. Sí. Mira, Iba a decir otra grosería. detalles. Al rato tomó mi BlackBerry y dijo, tomémonos una foto y súbela a Facebook para que vean que sí tienes vida social. Entonces podemos estar hablando 2010. 2010, 2012, 2014 incluso, tal vez, digámoslo, dejémoslo en 2012. Ya nos ubicamos como del 2010 en adelante, listo. La broma me pegó en un lugar raro entre la vergüenza y el orgullo, pero lo hice. Ella se me acercó, me dio un beso en la mejilla, yo sonreí demasiado y lo subí. Escribí plan tranqui con un emoji. Ella se etiquetó en la foto y me respondió su perfil. Me respondió con su perfil. Hoy te debo un baile. Esta era muérgana. Sí. Ella sabía lo que estaba Ella haciendo. sabía lo que... Y si ustedes no saben por qué decimos que ella sabía lo que estaba haciendo, es porque ya escuchamos la versión de Paola que está en el canal de mi esposa. No, es porque hay que tener tantica malicia. Ay, Dios mío. Sí estaba bien pendejo el Andrés, Sí. ¿no? Le hubiera hecho caso a la Gordi. Eso no se puede decir. ¿Gordi? No, ¿Es una palabra bonita? ¿seguro? Pregunto a Pero ustedes que me luego, observan. bellas, luego se ofenden. Y... ¿Gordi es una palabra bonita o es una palabra fea y despectiva en el tono en que la dije? Respóndanme en los comentarios, por favor, para saberlo. Y si se ofenden, pues soportando. Ay, mi amor. Sigue más bien. Una hora pasó entre tragos de gaseosa, risas prestadas, y su mano que iba y venía sobre mi hombro, como si me ubicara en el mapa de la casa. Yo no noté o no quise notar que cada vez que Natalia me tocaba miraba hacia la puerta, hasta que la puerta se abrió. Y entonces por fin entró él. No voy a ponerle nombre, era el ex del que Paola me había hablado. Alto, de camiseta negra, esa seguridad que se le ve a los tipos que siempre han ocupado el centro del lugar. Varias cabezas se giraron, alguien Muy le chocó la diferente a él, mano. a Andrés. Sí. Natalia lo vio y como por reflejo me apretó un poco más y me llevó a bailar. Ella pidió que le pusieran vallenatos románticos y se Para bailar aseguró. así. ¿Cómo es? Sí, En una... cachete con así, cachete. En una sí. baldosa. En un cuadrito. Y se aseguró de pedirlo en Bien, voz muy muérgana. alta para que todos escucharan. No era un baile íntimo, era un movimiento medido, casi coreografiado para que se viera desde la puerta. Natalia se pegó a mí más de lo normal. Me dijo al oído alguna cosa corta que no escuché, pero me reí igual porque me estaba hablando a mí. Porque sus labios me rozaron el cuello, porque yo Anda. llevaba años soñando con Le eso. tocó la oreja y ya él cayó. Cada tanto, mientras dábamos vueltas torpes, ella miraba por encima de mi hombro. Yo también miré. Tarde. Él estaba ahí recargado mirándonos con cara de tote. Me preguntó si quería gaseosa y me tomó de la mano y me arrastró hacia la mesa de los vasos, casualmente, a 2 metros de donde estaba él. Lo demás ocurrió rápido y lento a la vez. Natalia dejó mi mano justo cuando él dio 2 pasos. Se pararon frente a frente, no se gritaron, hablaron pegados con esa tensión que hace que uno se sienta que no debería estar ahí. Sí, qué incomodidad. O sea, Sí, el tercero. pena ajena. Es el tercero ahí.
y estaba siendo usado. Yo me quedé a un lado sosteniendo 2 vasos vacíos, haciendo como que leía la etiqueta de la Big Cola. Alguien detrás de mí susurró otra vez y se rió. Él levantó la vista y me miró. ¿Y este quién es?, preguntó sin esperar respuesta. Un amigo, le dijo Natalia. ¿Amigo?, repitió él midiendo la palabra como si pesara. Luego me habló a mí. Tranquilo, parcero, que no es con usted. Listo. En efecto es Bogotá, Colombia. Chanfle. O bueno, Medellín, Colombia. O es Colombia. Es Colombia. No supe qué hacer con las manos, con la espalda, con la cara. Natalia puso su palma en mi pecho, suave como para calmarme a mí o para que yo no diera un paso. Le dijo que no armara ningún lío. Al fin y al cabo ya no eran nada. Mm. El man se quedó mirándola y le dijo que tenían que hablar de algo importante. En un parpadeo, yo ya no era parte de la conversación. Natalia tiró de él Ay, hacia ya el patio. salió a sobrar porque ya lo habían usado, amigo Andrés. Natalia tiró de él hacia el patio y los perdí. Me quedé con los vasos frente a la mesa riéndome para adentro lo estúpido que me sentía. Sí fuiste, Andrés. Una amiga de ella pasó y me soltó, sin mala intención, como si comentara sobre el clima. No te lo tomes personal. Nati a veces hace eso para que él reaccione. Ay, gracias. Qué bonita manera. Me siento mejor, dijo Andrés. Yo solo le dije que sí con la cabeza y no pude responder nada más. Uy, no. Busqué a Paola entre las caras. Estaba en la cocina apoyada en el mesón, peleando con un paquete de hielo. Cuando me vio, su expresión cambió de neutra a algo parecido al cansancio. Nos miramos y nos quedamos callados. En el patio se escuchó una risa de Natalia, aguda, esa risa que a mí me gustaba y que ahora me partía en 2. ¿Quién lo manda? Paola le dijo, Andrés. Paola miró hacia allá y luego volvió a mí. Me dijo que no quería cuidarme como si fuera un niño y que le había dolido que yo no le creyera. Le pedí perdón, le dije que había sido un tonto, que iba a confiar más en ella. Ella no respondió nada. ¿Quién lo manda? Entonces me dio la espalda y se alejó. Le dije que nos hablábamos al día siguiente en la escuela, pero me ignoró. Recogiendo la poca dignidad que me quedaba, salí con el cuerpo ligero y pesado a la vez. En la acera me senté un segundo como si mis piernas no supieran qué hacer sin una orden. Saqué el teléfono, tenía notificaciones de la foto en Facebook, reacciones, bromas, un uff de un compañero. Sentí calor en los oídos. Claro, era también el hazmerreír de la fiesta tranqui. Ay, no. Por bobo. El bus de regreso tardó una eternidad. Bajé 2 paradas antes, otra vez, pero esta vez para no cruzarme con nadie conocido. En casa mi mamá dormía. Fui al baño y me miré al espejo. Ya no se veía, pero se sentía la marca de su beso en la mejilla todavía. Me quedé sentado en la tapa del inodoro con las manos en las rodillas, escuchando el motor de la nevera como si fuera un río desde lejos. Está bien. Está muy bien escrita. Esa explicación. Está bien escrita, el man es dramático. La nevera donde se le colgaba en la parte de atrás en la rejita las cosas a secar para el Muy otro día. probablemente. El zapato y la camiseta de Sí. educación física. Esa noche le escribí a Paola, perdón, tenías razón, no supe verlo. El mensaje quedó en visto, no respondió. A la mañana siguiente la busqué en el colegio, la saludé desde lejos con la mano. Ella me miró, sostuvo el gesto un segundo y después hizo algo que me dolió más que cualquier grito. Ándale. Siguió caminando. Lo ignoró, sí. Eso duele más. Ella se lo advirtió. Los días que siguieron fueron largos, los pasillos se llenaron de comentarios pequeños, de risas a media voz. Alguien dijo, ¿y el héroe de la gaseosa qué? Ah, Y yo sonreí como si no me importara. No voy a mentirte, Dani, lloré. No en el baño del colegio ni en la sala. Lloré en la noche con la luz apagada, apretando la almohada para que no se oyera. Lloré por mí, por iluso, por terco. Lloré porque perdí a mi amiga y peor porque me perdí a mí un rato en el espejo de una promesa que nunca fue mía. Al terminar sentí esa calma triste que queda cuando ya no hay lágrimas. Y cual damisela enamorada, me dormí. Está muy bien escrito esto. Ese viernes trató de enseñarme algo que yo no quería aprender. Que el amor no se mendiga, que la atención prestada con intereses duele al cobrarla y que las advertencias de quienes te quieren no son sermones, son salvavidas. ¿y por qué cuál damisela? Ahí sí permíteme revirar.
Tan machista ese comentario. Si él fue un Machista. bobo enamorado, un hombre, Bobo, tonto, un estúpido. casi machito. No, Aparte de que es bobo, es solo lo tonto. tenía que decir, perdón, Andrés. Y además de todo es machista. Sí, sí, porque ahí es como cuando dicen, Sí. "Ay, juega como niña, corre como niña". Las niñas Eso. somos más fuertes que muchos hombres. Eso He sí dicho ve, ya. tontarrón bobo. No me vuelva a mandar ninguna historia. Y aquí. Román, no, córtele ese pedazo. Ese viernes trató de enseñarme algo. Ah, eso ya. Pero como yo soy pendejo, no iba a dejar enseñarme nada aún. Así dice. No te creo, estoy Dice, revisando. mira, dice. Pero como yo soy pendejo, A no ver, creo que diga. Ese viernes Aquí la trató tengo. de enseñarme algo que Sí, no sí, sí. quería aprender. Que el amor no se Ay, mendiga. sí, pero como yo soy pendejo, no iba a dejar. Ay, sí. Que la atención prestada con intereses duele al cobrarla Sí, y que sí, las ahí vamos, ahí advertencias de vamos. quienes te quieren no son sermones, son salvavidas. Pero como yo soy pendejo, no iba a dejar Él no quería enseñarme aprender. nada aún. Mm. Paola se apartó y lo entiendo. Sí. Y hasta ahí quedó nuestra historia. Era Ah, 2009. pensé que esta, y yo, no, mi amor, no nos No, no, hagas no. eso. Recuerda que aquí Ya solo, nos dijeron el año. en este canal, a diferencia de canales peorros ahí cualquiera, se suben las historias completas en un solo video. No me respeta. No como esos canaluchos, donde suben que parte 1, parte 2 y parte 3. No, señor. Aquí historias completas. De hombres, machos. Y entonces, Era 2009, último año del bachillerato. Todo el mundo hablaba de la graduación, de quién iría con quién al prom, de los vestidos largos, los trajes alquilados, las fotos para el Facebook. En los pasillos ya se sentía esa mezcla rara entre euforia por ser libres y nostalgia por dejar atrás una rutina que, aunque a veces pesaba, era todo lo que conocíamos. Yo, en cambio, no tenía nada de esa emoción. Paola seguía sin hablarme, ni un mensaje, ni una mirada, nada. Y Natalia, bueno, Natalia ya no se molestaba en disimular. La veía en los recreos pegada a su ex como si todo lo que pasó aquella noche nunca hubiera ocurrido. A Natalia le valía madres. No, ella desde el principio. Ya estaba claro. Oye, me hizo recordar esa época de colegio, chévere. Escriban acá si ya llegaron hasta acá, si ya se echaron toda la historia en mi canal y ahora esta. Si también tienen esos recuerdos de nostalgia y chéveres con la época de colegio. Ok. Aquí, grado 11 es finalizar bachillerato o la secundaria en México, o la Que prepa. la prepa, creo. O sea, es justo antes de uno elegir una carrera universitaria y ser casi que grande, adulto, bueno, como por esas edades. Yo, en cambio, no tenía nada de esa emoción. Paola seguía sin hablarme. Ni un mensaje, ni una mirada, nada. Y Natalia, bueno, Natalia ya no se molestaba en disimular. Ujú. La veía en los recreos pegada a su ex como si todo lo que pasó aquella noche nunca hubiera ocurrido. No le importaba. No quería verlos bailar, riéndose, ni mucho menos besuqueándose frente a mí en un salón decorado con globos y serpentinas. Así que tomé la decisión. No iba a ir al prom. Mientras todos se probaban trajes y compraban corbatas, yo me encerré en mi cuarto a jugar Play. No me dio envidia, pero sí una sensación extraña, como de estar cerrando un capítulo sin la foto final. Como melancolía también. O le Tal cayó vez. ya el 20 de que fue un bobo. Sí, sí, él mismo se Describe. autorreconoce Se autoproclama el rey de. como pendejo, Ándale. él mismo lo dijo. Yo quiero saber más. Los días siguientes se fueron rápido, el diploma llegó, las fotos oficiales salieron en el mural del colegio y con eso se Ujú. acabó una etapa que creí que iba a ser la más importante de mi vida. En enero ya estaba en la universidad con cuadernos nuevos y gente que no sabía nada ni de Natalia, ni de Paola, ni del héroe de la gaseosa. Súper. Al principio fue raro caminar entre desconocidos, pero también era un alivio. En ese nuevo mundo nadie me miraba con lástima ni recordaba mis errores. Aún así, en los primeros meses de clases a veces me encontraba mirando por la ventana del salón, imaginando cómo habría sido ese último baile si todo hubiera sido distinto. Pero la vida no espera, y entre trabajos parciales y el caos de madrugar para alcanzar la buseta, Natalia y Paola se fueron quedando en un rincón de mi memoria. Sí, No ya es- el pasado. No desaparecieron, pero dejaron de doler. La nueva rutina fue como un borrador gigante que empezó a pasar una y otra vez por encima de mis recuerdos de colegio. Al principio todavía pensaba en Paola y Natalia, sobre todo cuando sonaba alguna canción, pero me recordaba las fiestas de esa época, o cuando veía fotos viejas en Facebook. Pero poco a poco, entre madrugones, trabajos en grupo y exámenes parciales que parecían no acabar, sus rostros se fueron difuminando.
No las volví a ver. Durante todos mis años de universidad, ni un encuentro casual en un centro comercial, ni una coincidencia en la calle, nada. Era como si hubieran desaparecido del mapa. Y en cierto modo, eso me ayudó. Viví nuevas Sí. experiencias, conocí gente de todos lados, aprendí a salir de mi zona de confort, a hablar en público, a presentar proyectos, a perder el miedo a equivocarme. Ay, bien por Andrés. Creció Andrés. Sí, ya. Tuve amistades fugaces, otras que se hicieron profundas, amores cortos, decepciones y pequeñas victorias que me hicieron sentir que estaba construyendo algo mío. Bueno, sí, madurar. Ya. Chao, Creció. etapa de colegio. Ok. Cada semestre traía un reto diferente y cada reto me obligaba a crecer. Me ¿Dice fui, que estaba estudiando? aún no. Ok. Me fui haciendo más paciente, más consciente de que no todo lo que uno quiere en la vida llega cuando lo desea. Aprendí a aguantar frustraciones y sentir que el mundo se me venía encima y a celebrar logros que para otros podrían ser pequeños, pero para mí significaban muchísimo. Tras 6 años de carrera, por fin un día me vi recibiendo mi título de ingeniero industrial. Ahí tienes. Está. Me caen bien los ingenieros. Te caen bien los ingenieros. Chévere. Me gusta el aire de ingeniero. La gente de ingeniería industrial es gente play. O sea, gentecita bien. Ah, ok. Muy blanquitos. No, yo no sé mucho, pero me gusta. Sí, Ah, son muy blanquitos, muy privilegiados, muy nice. ¿qué hace un ingeniero industrial? Dentro de muchas cosas, por ejemplo, te digo, puede diseñar un empaque para un producto que es bien complejo, puede diseñar una maquinaria para un proceso muy preciso, puede diseñar una No es herramienta, por ti, soy yo. ¿ok? O sea, Ok. hace diseños, Mucho. O sea, puede trabajar en muchas áreas. abarca mucho, hace diseños para soluciones muy puntuales y muy precisas dentro de las industrias. Adivinen qué me estoy tomando. Y les mando un saludo con nombre. No me digan que aguapanela, ¿no? Ese cartón en mis manos no solo representaba todo el esfuerzo académico, sino también un cierre definitivo a esa versión de mí que había llegado a la universidad cargando heridas viejas del colegio. Ya no era el Andrés que se quedaba en silencio con 2 vasos vacíos en las manos. Ahora era un hombre que había aprendido a la fuerza Ya a no elegir tomaba mejor. bicola, amigos. Ya le alcanzaba para la Coca-Cola, no es que era ingeniero. Ahora era un hombre que había aprendido a la fuerza a elegir mejor dónde poner su tiempo, su energía y su corazón. Con el título en la mano y la cabeza llena de planes, no pasó mucho tiempo antes de conseguir un empleo que para mí era un sueño hecho realidad. Ujú. Entré a trabajar en una empresa reconocida, con un buen sueldo y la oportunidad de aplicar todo lo que había aprendido en la universidad. Por primera vez empecé a ver mi nombre en la nómina, a recibir mi propio dinero y esa Ay, sensación qué de independencia emoción. que me dio un impulso enorme. Me encanta, me encanta. Estamos viendo un desarrollo yo de también personaje. ya grande, adulta, madura, sé lo que es recibir nómina. Ay, qué felicidad. Hacer parte de una nómina. Con cada quincena fui entendiendo que la vida adulta no era solo pagar cuentas, sino también tomar decisiones importantes para uno mismo. Ahorré con disciplina, dejé de gastar en cosas innecesarias y empecé a pensar en mi próximo paso, tener mi propio espacio. Mi propio espacio. Ujú. No porque mis padres me presionaran para irme, sino porque sentía que había llegado el momento de construir mi vida desde cero en un lugar que fuera solo mío. Pues qué chévere. Bien, mira esto tan bonito. Cuando les conté la idea, no se sorprendieron. Ellos siempre me habían enseñado a volar alto, a no quedarme donde estaba cómodo por miedo a lo que veía afuera. Me dijeron que me apoyaban, que se sentían orgullosos y que aunque siempre tendría su casa como refugio, era hora de salir y probarme a mí mismo. ¡Ey, qué buenos padres tiene Sí, Andrés, eso ¿no? iba a decir, chévere, bien por esos papás. Y si nos escuchan papás con hijos en etapa de adolescencia, colegio, universidad, hagan lo mismo, es un buen consejo, motivarlos a tener lo suyo, a trabajar juiciosos, a madurar, a ahorrar, Bien, a tener una independencia sana. sí. No porque embarazó a una muchacha a los 17 y le tocó irse a la pieza de la suegra. ¡Ah! También lo dije en voz alta. Un poco funable un poco latam tu comentario. O sea, no sé. Deben ser muy Siguiente. pocos los casos. Siguiente parte de Andrés. Deben ser muy pocos los casos en Latinoamérica de jovencitos de 17 años que se embarazan y se van a vivir a una habitación en la casa de la suegra. Ujú. No creo. No. Eso no pasa. A los 17 ya es tarde, chamo. Habló el señor productor. Habló Venezuela. Habló Venezuela. No, chamo, ese tipo de cosas yo creo que pasan en Polonia. Pasan por allá. Noruega, Sí, por allá en Suiza. otros lados Ah. en Europa, de otro lado. Así casi sin darme cuenta llegó el 2019. 10 años desde que había salido del colegio. Uy,
Me encantan esos saltos en la historia. Una tarde cualquiera, mientras revisaba el correo en la oficina, me llegó un mensaje por WhatsApp de un excompañero. La escuela iba a organizar un reencuentro de exalumnos para celebrar la década de nuestra graduación. Esos encuentros siempre salen mal, siento Eso sale yo. muy mal. ¿Eso para qué No lo necesidad? hagan. ¿Para qué quiere No uno lo por hagan. allá ir a revolver eso? Digo yo. O sea, a mí me han avisado de muchos reencuentros de compañeros y yo lo primero que pregunto es, ¿usted cómo obtuvo mi WhatsApp? Lo Creo segundo a que mí pregunto, ni siquiera me han avisado. lo segundo que pregunto es, ¿usted por qué no está muerto o en prisión? More. Eso le pregunto yo a mis No, pero compañeros de eso sí está escuela. funable. Ok, perdón. Sigamos con Andrés. Y lo tercero que hago es bloquearlos. Me, la escuela iba a organizar un reencuentro de exalumnos para celebrar la década de nuestra graduación. Me dijo que iba a ir mucha gente, que sería divertido recordar viejos tiempos. Al principio dudé, pero la curiosidad empezó a crecer. No solo quería ver a los demás, también me interesaba comprobar, aunque fuera por morbo, cómo había cambiado todo. Y en el fondo, Ok. me preguntaba si Paola o Natalia estarían allí. Chisme, puro. Él dijo, bueno, vamos a ver cómo están. Vamos a ver. Ok. Después de unos días confirmé que asistiría. Llegué al evento sintiéndome distinto a aquel muchacho inseguro que alguna vez caminó por esos pasillos. No, Ahora era Don Andrés. era un hombre hecho y derecho, ingeniero industrial, con un buen trabajo, estable. Me había esforzado por llegar hasta ahí y en ese momento sentí que podía entrar con la frente en alto. Llevaba un traje bien cortado, zapatos lustrados, la confianza tranquila que da a saber que uno construyó su propio camino. El hombre Bien, que tú Andrés, necesitas. ese es el marido que ando buscándome yo. Así es que lo necesito y con apartamento. Oye, él nos dijo ahorita algo específico de alguna novia, alguna... Que había tenido amores y desamores, pero que no ya, eran importantes. ¿cierto? Nada relevante. Dentro de su madurez lo asumió como parte de su vida. Ok, listo. Pero tampoco así perro descarado. No creo, no tiene descripción de serlo. Ok, No, bien. es un niño bien. El colegio estaba decorado con globos dorados y carteles con fotos de la promoción 2009. Algunos se reían al verse más jóvenes, otros ya estaban reunidos en grupo recordando anécdotas. Saludé a varios compañeros, intercambiamos abrazos, chistes y preguntas rápidas sobre en qué andaba cada uno. Ay, Dios, sí. Por ningún lado vi a Paola. Pregunté por ella a un par de personas y todos respondieron con evasivas o un simple hace rato que no sabemos nada de ella. Yo sí sé dónde estaba Paola. Nosotros sí sabemos porque ya escuchamos la versión de Paola en el canal de mi esposa. Me encanta. Fue una pequeña punzada, pero no dejé que me arruinara el momento. Y entonces la vi. Espérame, una pequeña punzada porque él la extrañaba de amiga. O sea, Quería ver qué pedo. pero siento que la recordaba bien, bonito. Sí, sabía que la habían barrado, que por su culpa se habían alejado, Ok. que a lo mejor Paola había sido inmadura también, pero bueno, Sí. quería... Sí, eran adolescentes, eran chicuelos. Pero ahora viene él, listo, no está mi amiga, como que la extraño. Y Natalia, y la bella, y la guapa. Entonces la Ahí vi. vamos, ok, listo. Natalia. La notice. Ándale. Al principio dudé si era ella. Estaba sentada sola con un vaso en la mano mirando hacia la pista donde sonaba una canción que en nuestros tiempos habría hecho a todos bailar. 10 años no habían pasado en vano, pero en su caso no habían pasado bien. Ya no tenía la misma figura que la hacía resaltar entre todas. Su piel lucía opaca. Mira, racismo. Ay, Su piel more. lucía opaca. Ya los añitos. ¿Qué es eso? ¿Como una forma más amable de decir curtida? Por su piel no había pasado more. jabón. No, o sea, envejeció y quizá no tan bien como él se lo esperaba por lo linda que era en su adolescencia. Entonces le impactó como que, bueno, aquí pesan más los años. Y también la clase de vida que haya llevado, pues ahí se deja al descubierto. Sigue, por favor, antes de que nos cancelen este canal. El cabello ya no brillaba como antes, y sus ojos, que un día parecían reír incluso en silencio, ahora se veían apagados, cargados de lo que no era solo cansancio. Lo que más me impactó fue su actitud. Aquella seguridad arrolladora, ese dominio de la escena que solía tener, había desaparecido. Me quedé mirándolo un momento, dudando. Podía ignorarla, fingir que no la había visto y seguir con mi noche, pero algo me empujó a caminar hacia Ay, ella. no, Andrés. Tal vez era curiosidad, tal vez un resto de aquella fascinación adolescente que nunca llegué a entender del todo. No, pues la fascinación de adolescente era porque era bonita, y pues, si era bonita era popular, Pero ya... ya ahora qué. ¿Qué más? Pero ahora ya qué. Pues yo digo ya qué. Ya la describió cómo se veía. Curiosidad ya más de qué.
Bobo pendejo. Ay, more. Me acerqué despacio, intentando que no pareciera una emboscada. Ella levantó la vista al notar mi sombra y en ese instante nuestros ojos se encontraron después de una década. No sonrió. Apenas asintió con la cabeza como si le costara reconocerme de inmediato. El otro la vio y pensó en ella de inmediato, devolvió el case y la otra ni se dio cuenta quién era, ni le importaba, Pues nunca le había importado. nunca le había probablemente. importado. Pero ahí sigue él, ¿no? Queriendo averiguar lo que no se le había perdido. Le dije su nombre y fue como encender una luz tenue en un cuarto oscuro. Apenas un destello de la Natalia que recordaba, que se apagó rápido. Yo ya no era el muchacho que ella había usado aquella noche de 2009 y ella ya no era la reina del colegio que todos admiraban. Éramos dos adultos con historias a cuestas, frente a frente, midiendo el peso de los años en un par de segundos. Sí. Nos sentamos en una de las mesas del fondo, lejos del bullicio de la pista y las carcajadas de los grupos que recordaban anécdotas del colegio. Al principio la conversación fue superficial, casi incómoda, como dos personas que buscan llenar el silencio con frases vacías. Pero de pronto su tono cambió. Me empezó a contar sin adornos lo que habían sido esos últimos 10 años para ella. Y no era la Que ahí historia. había un recorrido largo, sí. Y no era la historia que yo me habría imaginado. Me dijo que poco después de graduarnos había quedado embarazada de su novio de entonces, el mismo por el que aquella noche del 2009 me había usado como carnada. Él dele y dele con la noche del 2009 y a ella ni le importaba, ni se acordaba, ni sabía Sí, de que él. un poquito traumado, pero bueno. Un poquitico, sí. Cuando él se enteró, no solo no se hizo responsable, sino que desapareció, así, de golpe. La dejó sola con un hijo recién nacido, sin un plan, sin una mano que sostener. Pasaron los años y conoció a otro hombre, creyendo que esta vez sería distinto. Al principio me dijo que parecía que sí, pero la historia terminó igual o peor. Volvió a quedar embarazada y cuando la situación se volvió Oye, difícil... amor, si yo fuera Natalia, yo no voy a ese encuentro. ¿A qué? ¿A ¿A contar eso? qué? Hola, amigos, me veo vieja, acabada, sola, triste, con 2 hijos, sin marido. Gracias, no hice nada con mi vida. Permiso, me voy. O sea, digo yo, ¿no? Digo yo, ¿ustedes irían con una vida así? Volvió a quedar embarazada y cuando la situación se volvió difícil, él la maltrató y después la abandonó. Ahí Pero ese estaba. era del segundo marido. Sí, el segundo. Ok. Para su segundo hijo. Ujú. Que tal y como dije en tu video, pues Natalia era muy responsable y a tenía 2 cada hijos hijo le y a tenía. cada hijo le tenía su marido, lo que es lo que hace una mujer responsable. More, Ahí están luego las otras, muy sigues fifí. metiéndote en problemas. Ahí están las otras muy fifí teniendo varios hijos con un mismo marido. No, señor. Es un hijo para cada marido. Ahí estaba la inalcanzable frente a mí, con 2 hijos y 0 maridos. Aquí Ahí está. dice así. Sí, me consta, estoy leyendo. Por estar criando nunca pudo estudiar, se quedó con un empleo mal pago, con horarios que le robaban casi todo el día y un sueldo que apenas alcanzaba para lo básico. Me lo dijo sin victimizarse, pero se notaba que lo llevaba clavado como una espina. Mientras escuchaba sentí una mezcla rara de cosas. Por un lado, lástima. No por juzgarla, sino por imaginar lo duro que tuvo que ser cargar con todo eso sola. También sentí una especie de incredulidad porque la Natalia que yo recordaba parecía invencible, como si nada pudiera tocarla. Ujú, pero él seguía dándole al pasado, ¿no? Él seguía recordando. Y sin embargo, ahí estaba frente a mí con la mirada cansada de quien ha peleado demasiadas batallas sin escudo. Vaya, que eres un romántico. Además de pendejo romántico. Pero también, ay, señor productor, quiero en los comentarios. Usted manda historias y le dice pendejos a los que le mandan las historias. Tú comes por nosotros. Se te subió la fama. Y tú les respondes, si saben cómo soy, ¿para que me invitan? Yo voy a hacer lo que hacía Natalia y Paola con Andrés. Las voy a ignorar. Pero también. Ay, señor productor. More, no, es que sí ve, luego por eso nos regañan por estar aquí dañando las historias. ¿Qué pasó con Andrés? Y tú también, Ruth. Haces que se pierda el hilo de la historia. Un podcast. Pero también me golpeó algo que no esperaba. Un nudo de ironía amarga. Porque pensé en Paola. Pensé en aquella advertencia suya tan clara, tan directa y en cómo yo, en mi terquedad adolescente, había decidido no escucharla. La vida que no perdona ni olvida le había cobrado a Natalia de una forma que ni ella ni yo habríamos imaginado.
Sentí compasión, sí, pero no alegría ni venganza. No había nada que celebrar. Por primera vez no la vi como la chica guapa del colegio ni como la mujer que me rompió el ego. La vi como una persona rota tratando de sostener su mundo con las manos llenas de grietas. Sin herramientas, ¿no? La vi ahí como desamparada quizá, pero eso más bien es como lástima, ¿no? Eso son peitos no resueltos y él todavía tenía ahí las ganitas de la natis. Ahí estaba yo escuchando a Natalia contarme la telenovela más triste que había oído en años y Ujú. algo dentro de mí se despertó. Pero no fue precisamente mi lado más noble, no. Fue mi lado más miserable, ese que había Ándale. estado dormido desde el 2009 esperando el momento de salir a hacer el ridículo otra vez. Ay, no. Ojito a lo que viene, porque seamos honestos, ya no era la Natalia de antes. No tenía la misma figura, el pelo no brillaba y sus ojos parecían llevar 10 años sin vacaciones. Pero mi cerebro, en lugar de decirme, compadrito, aléjese que aquí huele a problemas, decidió activarse en modo migajero profesional. Se hizo caso a sí mismo. Y tal cual pensé, ahora sí está a mi alcance. Y yo esta oportunidad No. no la voy a dejar pasar. No, Andrés. Lo único que tenía que hacer era correr. No ir, no Sí, vayan para a reuniones empezar. de exalumnos, no vayan. ¿Les ha pasado que, pregunta Andrés, Ah, sí, pensé que tú. les ha pasado que uno sabe que está a punto de tomar una mala decisión, pero igual se lanza como si estuviera en cámara lenta? Pues así estaba yo, pura autodestrucción voluntaria. Y entonces, abrí la boca para decir la frase que, en retrospectiva, debería estar escrita en mi lápida. Si quieres, puedo ayudarte a conseguir un mejor trabajo. Qué necesidad, Andresito, papito. Aparte que es pendejo, es sapo. Ah, No Andrés. diré nada. No diré nada. pero con todo respeto se lo digo. Porque claro, yo ya no era el Andrés de 17 años, ahora era el Andrés de 28, Don Andrés. con un empleo decente, dispuesto a usar sus contactos para tratar de impresionar a la misma mujer que una década atrás me había usado como payaso de pista de baile. Bravo, campeón, Bien, aplausos, sí. dice él. Él mismo Por se dice favor, póngale aquí el efecto. aplausos. No, la consola no está ahí para poner efectos de aplausos. Y el editor, Sería fabuloso así el... vamos a poner a prueba el editor. Si el editor de verdad está pendiente de esto, que no creo, va a poner aquí aplausos. Pero yo no creo, ese editor ni... More. Y es que producción no tiene aquí la consola de aplausos. Le tocaría al editor, pero el editor no lo va a hacer, estoy seguro. Y entonces ahí va Andresito. Porque claro... Ah, ok. Natalia se iluminó. Por un Mm. momento volvió a sonreír como No, ¿y antes y cómo me no? dijo que sería un cambio enorme para su vida y para sus hijos. No voy a hacer comentarios sobre ser padrastro. No voy a decir nada. Pero tengo una opinión al respecto. Y no la voy a dar. Porque aquí los buenos somos más. Y ahí estaba yo sintiéndome héroe como si le hubieran ofrecido un contrato en la NASA. Si la vida fuera una película, ese sería el momento perfecto para que apareciera un narrador y dijera, lo que Andrés no sabía era que estaba a punto de meterse otra vez en el mismo hueco, solo que más hondo. Y claro, como buen migajero con diploma universitario, no me quedé solo en la oferta, no, me puse en modo héroe del año. A los 2 días ya estaba yo en mi puesto de trabajo escribiendo un correo larguísimo a Recursos Humanos para recomendarla, como si estuviera presentando a la mejor candidata de todo el país. Si alguien me hubiera visto, pensaría que estaba defendiendo la entrada de un premio Nobel de física. Cuando en Aparte realidad, de todo. cuando en La realidad, China no había terminado sino el colegio, creo, en ese punto. bueno, ya saben, dice él. Moví contactos, le expliqué el proceso, revisé su hoja de vida como si yo fuera su asesor profesional, inventé unas cuantas habilidades, entre comillas, para que sonara más atractiva, y no me siento orgulloso. Fue una mentirita piadosa, pero mentira al fin y al cabo. El caso es que gracias a mis artes de relacionista público barato, Natalia consiguió la entrevista. El día que llegó a la empresa, casi que le puse alfombra roja. Le mostré la cafetería, los baños, las oficinas, todo como si fuera yo el dueño del edificio. Y claro, cuando la contrataron me sentí el salvador de la patria. Esto sí es ser un hombre de verdad, pensaba yo. Pobre tonto. Dice aquí, él mismo se dice a sí mismo, Sí, pobre ya lo leí. tonto.
De ahí empezó la nueva rutina. Almuercitos juntos, mensajitos durante el día, cafecito en las tardecitas. Yo me decía que era normal, que solo estaba ayudando a una amiga de la adolescencia que había pasado momentos difíciles. Ella no era amiga suya en la adolescencia. La amiga era Paola. No fue nada, sí. Pero en el fondo todos sabemos que yo estaba reviviendo mi novela adolescente versión 2.0 con la ilusión de que ahora sí saliera bien. Spoiler alert, no iba a salir bien, dice él. Bueno, se veía venir. Ay, señor productor, no nos haga spoilers. En retrospectiva, era como ver venir un bus a toda velocidad y en vez de apartarme, pararme en la mitad de la carretera para que me atropellara con estilo. Eso, y decir, pase por encima, que aquí estoy. Aquí está tu migajero de confianza. Profesional. Los primeros días de Natalia en la oficina fueron como vivir un déjà vu, pero en versión traje y tacones en vez de uniforme escolar. Apenas se adaptó al lugar, empezó a buscarme con una naturalidad que me hacía sentir importante. A la hora del café, ahí estaba, apareciendo junto a mi escritorio con cualquier excusa, que si la impresora no funcionaba, que si no entendía cómo mandar un correo corporativo, que si dónde quedaba el archivo. Y yo, por ella supuesto... sabía cómo manejarlo, Claro. desde chiquita. Claro. Y yo, por supuesto, caía redondo, me levantaba de mi silla como si fuera su asistente personal solucionándole todo. Me gustaba sentir que me necesitaba, Ay, aunque ahora sé que en realidad me estaba vendiendo otra vez el mismo truco de hace 10 años, solo que envuelto en un papel nuevo. y ya con platica y puestos y trabajo y cosita importante de por medio. Esto no era un juego del colegio, esto Y ya con es la 2 vida hijos. real de adultos. Y con 2 hijos. En los almuerzos siempre encontraba la forma de sentarse frente a mí, y no era casualidad, a veces llegaba con su bandeja, miraba alrededor y aunque había mesas libres me decía que ahí se sentía más cómoda. Uy. Ay, don Andrés. Mientras comíamos me preguntaba por mi trabajo, mi vida, mis planes y de paso me soltaba frases que parecían inocentes, pero que tenían veneno de coqueteo, que me veía más joven que en las fotos viejas, que ojalá ella tuviera mi energía, que mi camisa me quedaba peligrosamente bien. Era obvio que estaba intentando congraciarse Ándale. conmigo, y yo en vez de analizarlo con cabeza fría lo interpretaba con un interés genuino. Me decía, ahora sí Andrés, esta es la buena. Mi cuenta me daba que en realidad estaba bailando la misma coreografía de siempre, pero con un fondo distinto. Cada día me buscaba más. Si yo no pasaba por su área, ella aparecía en la mía. Si había reunión de equipo, se sentaba a mi lado. Si íbamos por papelería, me acompañaba. Y yo, como idiota agradecido, disfrutaba cada gesto como si fueran pruebas irrefutables de que al fin estaba en su radar de verdad. En ese momento yo creía que todo iba viento en popa. Ahora viéndolo en retrospectiva era como estar en la primera parte de una montaña rusa, la subida lenta, llena de emoción, sin darme cuenta de que la caída estaba a punto de partirme el arma otra vez. Él iba ahí a la expectativa de migajero, esperando que esta vez sí resultara algo con Natalia. Y Ya eso dijo que huele no. a tragedia. No sé en qué momento exacto decidimos que éramos novios. Creo que nunca hubo una conversación formal. Simplemente empezamos Ella a comportarnos decidió como tal. que iban a andar más bien. Un día, sin previo aviso, me presentó a sus hijos. Fue en un parque con helados en la mano. Me los presentó con orgullo, como si fuera un paso importante. Y yo lo tomé como la confirmación de que nuestra relación iba en serio. Dios. Entre semana, después del trabajo, a veces la acompañaba a hacer mercado o a llevar a los niños a casa de su madre. Poco a poco, sin darme cuenta, mi vida empezó a girar en torno a ella. Y entonces llegó el 2020. Chample. Para ese momento la rutina ya estaba instalada. Varias noches a la semana Natalia amanecía en mi apartamento. Decía que así podía descansar un poco. Mientras su mamá se quedaba cuidando a los niños, yo, ingenuo y feliz, me creía el hombre que la estaba rescatando. El que le daba un refugio en medio de su vida complicada. Pero ya tenían algo. Si ella se quedaba a dormir en su casa, ya eran pareja. Ya, era tremendo marrano ya. Ya, sin duda. No sé en qué momento... ya no. Me voy a volver. No, que ya se hicieron Para novios, ese él no momento- supo cómo, pero bueno. Llegó el 2020. Para ese momento la rutina ya estaba instalada. Varias noches a la semana Natalia amanecía en mi apartamento. Decía que así podía descansar un poco mientras Sí. su mamá se quedaba criando a los niños. Yo, ingenuo y feliz, Ya habías leído todo ese párrafo. ¿sí? Sí. La veía llegar con una maleta pequeña, el pelo húmedo y una sonrisa que me hacía olvidar cualquier preocupación. Mal, Andresito, mal. Cocinábamos algo rápido, veíamos una película, terminábamos durmiendo juntos. Me gustaba despertar y verla ahí, como si mi apartamento se hubiera convertido en su segundo hogar.
Entonces llegó marzo del 2020, el país entero se puso patas arriba. Un día estábamos en la oficina hablando del fin de semana y al siguiente la noticia: cuarentena total por el COVID-19. Todos a trabajar desde casa hasta nuevo aviso. Ahí fue cuando me pregunté a mí mismo, ¿debería decirle a Natalia y a sus pequeños terremotos que se vengan a vivir conmigo a mi apartamento de soltero? ¿O debería meterme o no debería meterme en esta situación tan compleja con un preadolescente que ni siquiera me conoce y un pequeño de 7 años que no entiende nada de la vida? Mí mismo me dijo que el que tenga miedo de ser padrastro, que no nazca. Y decidí hacerme caso a mí mismo. Ay, mí mismo. Ay, Hombre, Andrés se pasó. Está como peor que algunas de las bellas que nos mandan sus historias, la verdad. ay, Andrés. Pero bueno, Lo dije. ¿quiénes somos nosotros para No, juzgar? aquí nadie se juzga. Aquí los buenos somos más. Lo dije convencido como si estuviera resolviendo un problema logístico mundial. Así no tienes que ir y venir, ni dejar a los niños con tu mamá. Aquí estaremos juntos y seguros. En mi mente imaginaba un idílico cuadro familiar. Yo, Natalia, los niños haciendo tareas en la mesa del comedor, cenas en conjunto, risas y películas. Ah, sí. Oh, sí. Ella, por supuesto, aceptó al instante, no era para menos, le estaba ofreciendo techo, comida, compañía y 0 alquiler. Mhm. Me agradeció emocionada y yo me sentí un héroe, Él seguía siendo el un hombre rescatagaminas. que resuelve. Pobrecito de mí. A los pocos días llegó con maleta, juguete, ropa, mochila, 2 bicicletas, una caja llena de zapatos y básicamente la mitad de su casa metida en bolsas plásticas. Eso está muy diciente, o sea, no había embalaje suficiente, todo iba en cajas y bolsas. Eso es diciente. Mi apartamento, que hasta entonces había sido un espacio ordenado y silencioso, se transformó en un campo de batalla infantil. Risas, gritos, dibujos animados a todo volumen, juguetes y basura por todo mi apartamento. Los primeros días de la cuarentena fueron como una luna de miel extraña. Yo trabajaba con el portátil en la mesa del comedor. Natalia hacía el almuerzo mientras los niños corrían por el apartamento. Todo tenía un aire de familia feliz en aislamiento. Y yo me sentía protagonista de un comercial barato de felicidad doméstica. En las mañanas me despertaba con olor a café Estuvo y bueno. tostadas. Los niños me saludaban como si yo fuera un héroe de caricatura y Natalia me daba un beso rápido antes de empezar la rutina. Llegué a pensar que había tomado la mejor decisión de mi vida. Con los días la magia se empezó a evaporar. El apartamento se sentía cada vez más pequeño, los niños pasaban de jugar a gritar en 3 segundos. Mis videollamadas de trabajo eran un concierto de fondo de llantos, risas y peleas por quién tenía el control del televisor. Natalia ¿Ha dicho que la edad de los terremotines? Bueno, de dice los que niños. un preadolescente y un niño de 7 años. O sea, 12 y 7, ponle. no, pues si fue en 2020 11 y y Natalia 10 y 7. 10 y 7. Fuertes esas edades también. No es culpa de los niños, ojo. Y no fui yo la que le dije terremotín porque no me gusta que le digan así a los niños. Fue él mismo. Natalia, que al principio parecía agradecida, empezó a mostrarse cada vez más cómoda. Demasiado cómoda. No me ayudaba con las cosas de la casa, dormía hasta tarde, se quedaba horas pegada al celular mientras yo intentaba mantener todo en orden. Y por supuesto me inventaba excusas para no verlo como un problema. Es que ella también Sí. está cansada, A es que la justificarle cuarentena es todo. dura para todos, ya se adaptará, pura justificación barata. Las discusiones empezaron por cosas pequeñas, el desorden, los gastos, quién sacaba la basura, pero la tensión crecía. El aislamiento hacía que no hubiera escape, no podía salir a despejarme, no podía enfriar la cabeza en otro lugar. Todo pasaba ahí entre esas paredes que ya no sentía como mi hogar, sino como una olla de presión a punto de estallar. De alguna forma, y todavía no sé cómo, sobrevivimos a la cuarentena. Fue como cruzar un campo minado con los ojos vendados. Cada día una nueva discusión, cada semana una pequeña tregua. Y así hasta que por fin, a finales del 2020, empezaron a reabrirlo todo. El primer respiro real vino cuando mandé a los niños de vuelta a la escuela. Y no lo voy a negar, los inscribí en la jornada más larga que encontré, casi de sol a sol. De 7 a 5, que me liberen de los niños. Necesitaba espacio, silencio, paz mental y un poco de mi apartamento de vuelta. Y es que todo fue muy rápido. Y Andrés era solo, independiente, bueno, soltero, pero quiso Pendejo, meterse era- en la vaca loca.
Verlo salir con uniforme, maleta y tapabocas me dio una sensación de libertad que no sentía desde antes de marzo. Poco después, la oficina anunció el regreso gradual al trabajo presencial y ahí sentí que me estaba quitando un peso de encima. Volver a mi escritorio, ver a mis compañeros, almorzar sin interrupciones, tener conversaciones que no incluyeran dibujos animados de fondo, era como recordar que yo tenía una vida antes de la invasión de la cuarentena. Invasión que él se buscó, ¿no? Sí, él mismo lo propuso. Por Él sapo. solito. Esa relativa calma me permitió pensar, y cuando uno tiene tiempo para pensar empiezan las preguntas incómodas. Empecé a preguntarme si de verdad había tomado una buena decisión al invitar a Natalia y a sus hijos a vivir conmigo. En ese momento no me respondí, no quería. Me aferraba a la idea de que lo que había hecho había sido por amor, por compromiso, por ser un hombre de verdad. Pero por dentro una voz pequeña, esa que en 2009 me dijo que escuchara a Paola, y yo ignoré, empezaba a murmurar que tal vez había vuelto a meterme en una historia cuyo final ya estaba escrito. Solo tal vez. Una noche cualquiera, sin previa introducción ni sospecha, Natalia me soltó la bomba. Estábamos en la sala. Yo medio concentrado en una serie cuando me dijo que quería hacerse una serie de cirugías estéticas. No era un tal vez ni un estaba pensando en. No. Era decidido ya. Era un plan perfectamente diseñado, como si hubiera estado haciendo presentaciones de PowerPoint a escondidas. Ándale. Una lipoescultura completa con todo y nombres raros de cada procedimiento. Ojo, que cada mujer es libre de hacerse el procedimiento que quiera, estético, si se quiere sentir bella y puede pagarlo y bueno, todo. Pero me parece delicadísimo. Es delicado. O sea, cambiarse casi que todo el cuerpo, que grasa, que meta, que su... Sí, que no sé, me parece tenaz. Y dolorosísimo debe ser como un berraco. El tema de las cirugías estéticas me parece sumamente delicado. Lo de la anestesia general no es un juego. No quiero entrar a dar mi opinión para no ser... ¿Te regaste el café encima? Ay, mi corazón. ¿Y te mojaste tú? ¿Mojaste el micrófono? Bueno, no hay un chorreado por episodio. En el episodio pasado yo me eché el café encima y ahora fuiste tú, mi amor. No, tranquila, Que no te preocupes. esa opinión, yo sé que puede generar controversia, pero es que es Sí, muy sí. válida. Pilas quiero con ese tema de entrar las a dar- cirugías estéticas por gusto y por vanidad. No quiero entrar a dar mi opinión personal sobre las cirugías estéticas porque me van a tildar de imbécil y machista. Cuando tal vez sí o tal vez no lo sea, pero es fácil llegar a esa conclusión. El hecho es que yo creo en la belleza auténtica. Yo creo en la belleza natural. Tú, por ejemplo, me pareces una mujer divina, una diosa del Olimpo, Y yo acá. ¿sí? Y Y las tú- demás allá opinando. ¿Dónde? y tú tienes rollitos en la parte baja de la barriga, por supuesto que No, tienes, y en la superior también bella, ¿no? por supuesto que No se tienes equivoquen con las cámaras y la ropa. celulitis como es natural y Obvio. normal, Estrías postparto. como es propio de la vida Brazo de humana. tía, que a veces ala de murciélago, sí. Sí. De- Y con todo y ello No, te no, no. encuentro preciosa y hermosa. Gracias, mi amor, yo sé. Vamos a lo serio, sí. Todo lo que acabo de decir de mi cuerpo, les contaba, yo nunca he sido delgada y no me molesta. Y me gusta cómo estoy, cómo me siento, cómo me cuido, cómo como, cómo hago ejercicio, todo. El punto es, a mí nunca se me ha cruzado ir a cortarme cierta parte del cuerpo para estar más delgada o flaca. O sea, ese no es mi propósito. Y digo, por amigas que conozco más cercanas a ese tema, que es súper doloroso, peligroso, riesgoso si no lo hacen de la forma correcta y si no se cuidan esos posoperatorios. Es todo. O sea, esto abrió todo un debate y todo Sí, un sí. tema larguísimo. Perdón. El asunto es, a riesgo de parecer un imbécil machista, yo creo en la belleza natural. Me gusta la belleza natural. Pero de verdad, La no que ande imperfección- buscando luego diciendo, decirme, por ejemplo, estás hermosa, pero deberías estar más flaca. No, 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 o sea, no, es no. de verdad. Es de verdad. A mí me parece, yo encuentro belleza en las imperfecciones humanas, en Las la textura de la piel, La piel. en el blanco no tan blanco, en el blanco no blanco lavamanos o inodoro, retrete de los dientes. A mí me parecen bonitos los dientes que son un poquito amarillos, que tienen deformaciones. natural. Sí, yo encuentro belleza en lo natural, a riesgo de parecer un imbécil machista. Ahora, ojito ya para concluir el tema de la opinión. Mío santo. Si se van a operar, no Ya escojan sé el lo que más vas a barato. decir. No escojan el Háganlo más bien. barato. Porque Eso la maloperada, qué cosa tan horrible. Ahí díganme machista. Pero una maloperada, qué cosa
tan horrible. Dios o sea, mío, es mejor sigamos preferible. con Andresito. ¿Y qué Sigamos. pasó con Natalita? ¿Se Sí. operó? ¿No se operó? ¿Él se la pagó? Y si usted es una maloperada y Ay, me está Moreno. escuchando Ay, no, y le More, toqué pues. el botón de pánico, despáchese en los comentarios con total confianza, no hay problema. Este es su lugar seguro. Aquí, No, bellas, no le den aquí papaya, no. todas las maloperadas son bienvenidas a lugar opinar. No, comportémonos, por favor. Volvemos al tema. Tenía ya la mitad del dinero. Ella Sí. La otra mitad, sorpresa. se la iba a poner a Andresito, papito, mi amor. Esperaba que la pusiera yo. Y no fue una petición directa y seca, no. Fue una de esas ventas disfrazadas de te estoy haciendo un favor. Ándale, porque tú lo vas a disfrutar Me probablemente. dijo, esta es una inversión para los dos. Con esa seguridad que dan las ideas absurdas que uno cree que son brillantes. Así como las suyas, mi estimado Andresito, que tiene unas ideotas. Idiota. Imagínate lo bien que voy a quedar. Y el más beneficiado vas a ser tú. Al fin y al cabo, tú eres quien va a disfrutar de mi cuerpo. Ahí sabía yo que venía el Disfruta de mi cuerpo. triqui. Era como si estuviera ofreciéndome un paquete turístico a un lugar donde supuestamente yo quería ir, pero que nunca en mi vida había pensado en visitar. Ush. Me habló de lo feliz que sería, de cómo le subiría la autoestima, de lo espectacular que nos veríamos como pareja. Me pintó un panorama digno de revista de moda, viajes, fotos, miradas de envidia. Incluso llegó a insinuar que si yo no aprovechaba para ayudarla ahora, me arrepentiría después cuando otro sí supiera valorarla. ¿Ah? ¿Qué tal esa frase? No, yo ya he dicho muchas cosas cancelables hoy. Y ahí fue cuando todas mis alarmas internas, las que habían estado dormidas desde 2009, se encendieron, todas y al mismo tiempo. Fue como un concierto de sirenas y luces rojas dentro de mi cabeza. Por primera vez en mucho tiempo no me tembló la voz ni busqué excusas, le dije que no. Rotunda y definitivamente no. Nada de quizás más adelante o veamos si podemos. No, por fin, algo sensato. Un no tan claro que hasta yo me sorprendí de escucharlo salir de mi boca. Ella se quedó en silencio unos segundos procesando que la jugada maestra no había funcionado. Yo por dentro sentía una mezcla de miedo y alivio, miedo por lo que vendría y alivio porque al menos esta vez no me había dejado manipular. No voy a mentir, no es que yo esté en contra de las cirugías estéticas, Sorpréndeme, dice él. Andresito. Cada quien tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y hacerse lo que quiera. Pero yo tengo una opinión muy clara. Las cirugías estéticas no deberían ser una solución mágica para vacíos internos o para problemas que no tienen que ver realmente con el cuerpo, sino con la cabeza y el corazón. Chanfleza. Tremendo Ese también facto. es un buen punto, sí. Tremendo facto se tiró Andrés sobre las cirugías estéticas. Y en el caso de Natalia era evidente que su deseo de operarse no venía de un lugar sano. No era una decisión tomada después de años de estabilidad emocional con un objetivo personal claro. Era una reacción impulsiva alimentada por inseguridades, por la presión de verse como antes y por la idea absurda de que la felicidad estaba a una liposucción de distancia. No, mal hecho, mal. Luego, yo no creo en la idea de que la pareja tenga que invertir, entre comillas, en el cuerpo del otro como si fuera un bien compartido. Sí. Eso para mí es un concepto completamente equivocado y hasta peligroso. No somos objetos, no somos productos que se mejoran para consumo del otro. Una relación se construye con respeto, confianza y compromiso, no con un bisturí y anestesia. También pienso en la parte práctica. Una cirugía así no es una ida al spa, implica riesgos, dolor, recuperación, gastos extra, tiempo sin poder trabajar. Pues mi amor, ¿cuántas no han salido del quirófano Claro, a no contar la salen. historia? O por lo menos aquí en nuestro país, que son tan famosas las cirugías estéticas en clínicas de garaje. Sí, señor. Y ojo con la maloperada. La maloperada es una vaina terrible. Él insiste. Es que eso lo traumatiza. Uy, es que Chis- veo tan... O sea, no es chistoso para él porque las vemos aquí muy seguido. Nosotros Y vamos él a un me coge la gimnasio. mano y me hace. Nosotros vamos a un ¿Viste? gimnasio. Y al Le da gimnasio ñáñaras. en el que vamos, ya lo voy a decir, va mucha maloperada. ¿Qué vaina? Entonces yo le digo a mi esposa, cuando salimos, yo le digo, pórtese bien porque si no la maloperada le sale por la noche persigue y y la le jala asusta. las patas. Una cirugía ahí sí no es una ida al spa, implica riesgos, dolor, recuperación, Ujú, gastos ahí extra, vamos. tiempo sin poder trabajar y cuando uno ya es un adulto que tiene hijos y esos hijos dependen de uno, esos riesgos no se pueden tomar a la ligera. Mucho menos si como en su caso la motivación real no era ella misma, sino lo que pensaba que los demás iban a opinar de ella después. Además, si bien es cierto que Natalia tenía su barriguita después de los 2 partos y sus senos estaban caídos,
A mí ella físicamente me gustaba así. Ha hablado como un hombre. En resumen, no es que esté en contra de que alguien se haga un cambio si así lo quiere. Estoy en contra de hacerlo por las razones equivocadas, desde un lugar roto y esperando que el bisturí arregle cosas que en realidad se solucionan con terapia, amor propio y paciencia. Bueno, me encanta ese comentario, viene por Andrés. Va también para usted un poquito, ¿no, Andrés? A ir a terapia, a arreglar esos peditos del pasado, autoestima. Ahí Pero le ya, cae amor, también ella a porque él. o sea, Sí, sí, sí. le Bueno. hemos dado muy duro, de verdad. ¿Le hemos dado duro, Andrés? Perdón, sí. ¿Sí? Sí, yo siento que Venga, no. les pregunto en los comentarios. ¿Le he dado muy duro a Sí, Andrés hoy? sí nos encarnizamos. Sí. Ay, qué Y pena, tenemos Andrés. otro Andrés aquí al lado. Qué pena, Andrés. ¿Son todos así los Andrés? Manis, ¿todos los Andrés son pendejos? Que sí, dice que sí. Que sí, que hay peores. Y sobre todo estoy en contra de que me vendan la idea como un favor para mí cuando en el fondo lo que se está pidiendo es que financie una inseguridad ajena. Uy, no. Tal vez piensen que soy machista, porque hoy en día uno ya no puede ni dar su opinión, pero estoy en todo mi derecho a creer lo que creo. Sí, señor. Por eso, ese no fue tan claro y definitivo, porque entendí que si decía que sí, no solo estaría pagando una cirugía, estaría alimentando un patrón de dependencia y manipulación que ya había vivido antes y que juré no iba a repetir. Cuando Vamos a dije- creerle. Que vamos, bueno. Cuando dije que no, Natalia no se rindió. Fue como si hubiera abierto una caja de herramientas de manipulación emocional y empezara a probar cada una por una, a ver cuál le funcionaba. Primero apeló a la culpa, me dijo que si no la ayudaba era porque no la quería lo suficiente. Que cualquier hombre que realmente amara a su pareja haría lo que fuera por verla feliz. Lo dijo con ese tonito dulce, envenenado, mirándome fijo, como si esperara que mi conciencia me empujara a decir que sí, Manipuladora. solo para como no era parecer desde un mal chiquita. tipo. Siento yo. En mi Cuando no tan vio, humilde opinión. cuando vio que no mordía el anzuelo, cambió de táctica y se fue por la vía de la lástima. Empezó a hablar de todo lo que había sufrido, de cómo la vida le había quitado cosas, de las oportunidades que no había tenido y cómo esta cirugía era la única forma de volver a sentirse valiosa. Incluso que si yo la dejaba así, estaba contribuyendo a que siguiera sintiéndose mal consigo misma. Ush. Pobrecita Nati. Luego vino el chantaje disfrazado de romanticismo. Me dijo que yo sería el más beneficiado, que lo hacía por mí también, para que yo pudiera presumir a mi mujer, para no tener que andar con una pareja que no está a mi altura. Cuando tampoco funcionó, pasó a la comparación. Dijo que conocía hombres que habrían pagado sin dudarlo, que si ella estuviera con alguien más, seguro ya estaría agendando la cirugía. Lo dijo mirándome con una mezcla de reto y desprecio, como si estuviera evaluando mi hombría en ese momento. Andrés, es importante recordarte que tú te lo buscaste. Nadie te iba a meter allá a la fuerza. Es tu culpa. Y como último recurso sacó la carta definitiva, el ultimátum. Me dijo que si no la apoyaba, entonces ella no quería seguir conmigo. Que una mujer necesita un hombre que la respalde en todo y que si yo no era ese hombre, mejor cada quien por su lado. Chanfle. Ahora sí peló el diente. Aquí ganamos Bueno, todos. otra vez. Aquí ganamos todos, pienso yo. Es que no dejes ir esa oportunidad. Esa oportunidad hay que tomarla. Agárrala y huye. ¿Y qué pasó? Además que tristeza, sentí un balde de agua fría porque entendí que para ella nuestro vínculo no estaba basado en amor. Ay, qué suceso tan revelador. Qué giro tan inesperado de los acontecimientos, Andrés. Ay, pobrecito, more. No estaba basado en el amor ni en lo que habíamos vivido, sino en lo que yo podía darle, en cuanto estaba dispuesto a invertir para mantenerla contenta. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, me vi claramente en el espejo. Un hombre que había repetido la misma historia de hace 10 años y que estaba a punto de terminar igual de golpeado si no ponía un alto. Le repetí que no. No con gritos, no con explicaciones largas, solo un no seco, definitivo, que dejara claro que la conversación estaba terminada. Ella me miró como si no pudiera creer que no había cedido. Y entonces, sin más palabras, se levantó, entró al cuarto y empezó a empacar. Esa misma noche metió su ropa y la de los niños en maletas y bolsas plásticas, guardó todo lo suyo con la misma velocidad con la que un día lo había traído. Los niños corrían por la sala sin entender del todo qué estaba pasando. Yo no hice ¿Pero nada. cuánto lograron vivir? ¿Como 2 añitos juntos? ¿O un añito nomás? Como un añito nomás, creo yo. Eso fue fugaz. Ella peló el cobre muy La pandemia. rápido otra vez. La pandemia. Los niños corrían por la sala sin entender del todo qué estaba pasando. Yo no hice nada para detenerla. No hubo intentos de reconciliación. No hubo podemos hablarlo. Nada. No, pero ya, no, ya mejor.
Y si uy, esta parte que viene es difícil, es dura. Y si soy honesto, no sentí tristeza por los niños. No porque les deseara mal, sino porque nunca había podido encariñarme con ellos de verdad. No conectó. Desde el principio nuestra relación fue entre Natalia y yo, y ellos eran parte de su vida, no de la mía. Yo nunca logré sentirme su figura paterna, ni ellos me vieron así. No me juzguen. Yo acepté a Natalia con sus hijos y eso fue un gran error. No por los niños, ellos no tienen la culpa, sino por los motivos por los que acepté a Natalia. Sí. Si bien los niños son inocentes y no merecen sufrir, hice por ellos más de lo que sus padres hicieron. Pero había llegado el momento de librarme de una responsabilidad que no era mía. Ellos tendrían que asumir las consecuencias de las estúpidas decisiones que tomaba su mamá. Lo que sí sentí fueron muchas otras emociones. Rabia por haber caído en el mismo tipo de historia que juré que no repetiría, vergüenza por no haber escuchado esas señales que siempre estuvieron ahí, alivio por saber que ya no tenía que vivir en medio de ese caos que la cuarentena me había traído a la puerta. Pero sobre todo, tuve la certeza de que era lo mejor. Por mucho que doliera aceptar que mi relación había fracasado, entendía que seguir ahí hubiera sido condenarme a un desgaste infinito. Esa noche, cuando cerró la puerta detrás de ella, supe que no había perdido a una pareja. Me había librado de un problema que estaba envenenando mi vida. No, no, no. O sea, él dijo, me libré del ponche por fin. Ay, qué triste. Qué triste porque fue un hombre primero sin carácter, se deja llevar ahí por recuerdos ridículos y sí terminan involucrados dos niños que seguramente crecieron con muchos otros traumas. Entonces me da como un poquito de rabia eso. Y las decisiones de la señora madre, por supuesto. Pero bueno. Me quedé solo. Ay, sí, Ruth, ya perdiste la humildad. Claro, ¿Y como tú ahora eres, por qué? como tú eres doña perfecta, como tú eres toda doña sabionda. Ore, no, pero es en serio, ¿para qué se ponen en esas relaciones a hacer sufrir criaturas inocentes? ¿Para qué tuvieron de entrada a esa señora criaturas inocentes? Ay, sí, claro, Ruth, como tú te casaste y usaste métodos anticonceptivos, para ti es fácil hablar, ¿no, Ruth? Me quedé solo en mi apartamento, con un silencio nuevo. No era la soledad triste de cuando uno extraña, era un silencio limpio, como si hubiera abierto las ventanas después de una tormenta y por fin entrara aire fresco. Un alivio, claro. Los días siguientes fueron un campo de batalla en mi cabeza. Por más convencido que estaba de que había hecho lo correcto, no te voy a mentir. Pensé 1000 veces en llamarla. Me imaginaba diciendo que podíamos hablar, que tal vez podríamos arreglar las cosas, que no tenía por qué terminar así. Ándale. No era amor, era la maldita costumbre. La verdad es que había creado una codependencia brutal. Natalia se había vuelto parte de mi rutina. Desayunar juntos, mensajes durante el día, verla llegar en las noches. Cuando se fue no solo se llevó sus maletas, también se llevó el ruido que llenaba mi vida y ese silencio, que al principio se sintió como alivio, empezó a pesarme como una piedra en el pecho. Reconozco que en ese momento era inmaduro emocionalmente. No sabía. Unas cositas de nada, Andrés. También hay que mirarlo con mucha lupa para darse cuenta de eso, pero el resto no. Bueno, pero ya no estaba Natalia en su vida, entonces vamos a ver qué sigue pasando. No sabía estar solo sin sentir que algo andaba mal, no sabía cómo lidiar con el vacío que deja una ruptura. Especialmente una en la que había invertido tanto tiempo, energía y, para qué negarlo, orgullo. Y no mencionó no mencionó la plata. Pero sí invirtió harto. Bueno, Que no le pesaba otra cosa. Le va bien económicamente, porque si no menciona la plata, significa que no es un problema para él. Bueno, o es un caballero y en el momento no quiere traerlo a colación, pero sí, se le invirtió todo. Bueno. Me costaba aceptar que el hecho de extrañarla no significaba que debía volver a buscarla. Hubo noches en las que agarraba el celular, buscaba su contacto y me quedaba mirándolo como si el teléfono pudiera decidir por mí. Me imaginaba qué pasaría si le escribía, si ella contestaba con un sí, hablemos, y todo volvía a ser como antes. Y ahí mismo me daba cuenta de lo absurdo. Como antes, era justo lo que me había quitado la paz. Fui fuerte, pero no porque me sobrara la fuerza, sino porque me repetía que ya no podía volver a ponerme en ese lugar. Aguanté el impulso, una y otra vez. Y cada día que pasaba sin marcar su número era una pequeña victoria contra esa versión mía que no sabía soltar. Sí. La paz que estaba empezando a construir duró poco. Un par de semanas después de que Natalia se fue, me enteré de que en la oficina ella no había perdido el tiempo. Se encargó de contarle a todo el mundo que habíamos terminado y, por si fuera poco, adornó la historia con un detalle venenoso, que yo era un poco hombre. Así, sin matices ni detalles. No sé exactamente cómo lo dijo ni a quién se lo dijo,
pero en cuestión de días el rumor se había expandido por todos los pasillos. Y lo peor es que no lo decía como un simple comentario de despecho, lo repetía con intención, asegurándose de que llegara a oídos de cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Ándale. Al principio intenté ignorarlo, pensé que dejaría de hacerlo con el tiempo, que la gente se aburriría del chisme, pero me equivoqué. El rumor creció tanto que terminó llegando a recursos humanos y ahí fue cuando todo explotó. Me llamaron para pedirme mi No. versión y aunque fue incómodo, conté la verdad sin adornos, que habíamos tenido una relación personal, que habíamos terminado y que ahora ella estaba usando eso para atacarme. No tuve que inventar nada, mi historia se defendía sola. Recursos humanos no se anda con juegos cuando se trata de difamaciones dentro del entorno laboral, y mucho menos cuando hay pruebas de que un empleado está dañando la reputación del otro. Porque una empresa bien organizada eso es lo que hace. Con pruebas, para mantener el ambiente laboral, para evitarse luego cositas ante la ley. O sea que a la chica, Investigaron, hablaron con fue varios compañeros que mal. confirmaron haberla escuchado decirlo y al final tomaron una decisión. La despidieron. ve, le salió, como se dice acá, el tiro por la culata. Ven, pero llegó a la conclusión, con todo respeto, de que a Natalia la inteligencia la persigue. Sí, pero ella es un poquito más rápida. Creo yo también. Me enteré de su salida un viernes en la tarde. No hubo escena dramática ni gritos, simplemente no volvió a aparecer el lunes. Sentí una mezcla rara. Alivio porque ya no tendría que verla todos los días y lástima por verla acabar así. Aunque siendo honesto, la lástima duró menos de lo que me tardé en servirme un café. ¡Qué bueno! Ya era momento. Ese episodio me dejó claro que aunque yo había sido ingenuo y había tomado malas decisiones, también había gente que no conocía límites con tal de salirse con la suya. Y Natalia lamentablemente era una de esas personas. Pasó casi un año desde la última vez que supe de Natalia. O sea, como contacto cero. Ni un mensaje, ni un me gusta en redes, nada, silencio absoluto. Bien. Para mi sorpresa eso me ayudó, dejé de pensar en ella, dejó de dolerme y lo que quedó fue una mezcla de indiferencia, pena ajena y vergüenza propia. Bueno, Ya no me despertaba con recuerdos amargos, ahora lo veía como una cadena de decisiones estúpidas que en retrospectiva me daban más risa que tristeza. Viene lo chido, Dios mío, santo. viene por lo que ustedes están aquí. ¡Sí! Llegó el momento. Aparece. Y entonces un día cualquiera, mientras revisaba Instagram sin mayor expectativa, me apareció un mensaje en la bandeja de solicitudes. Era de Paola. Sí, esa Paola. La amiga hermana que me De advirtió Natalia. que en 2009, la que se alejó después de que no le hice caso. Decía que estaba en la ciudad, que iba a quedarse un par de semanas y que quería verme. Pero sería como la excuñis. Sí, también, de O paso. sea, era como abrir otra vez un poquito la cajita, ¿no? Pero bueno. No lo voy a negar, me quedé mirando el mensaje un rato, como procesando la coincidencia, y por instinto entré a su perfil, quería ver en qué andaba, cómo estaba después de tantos años. Y ahí estaba, hermosa. Ojo a lo que viene. Pero no en el sentido banal y vacío de las revistas, sino en algo mucho más real. Paola siempre había sido robusta, grande, rellenita. No era una modelo de pasarela, no tenía un cuerpo trabajado en el gimnasio ni una cintura de avispa. Bueno, pero ya, o sea, ya entendimos. Era una mujer ¿La quiere normal. ayudar o la quiere? Yo lo veo bien. Estrías, muy arrugas, específico. pelo. Hermano Ay, Andrés. pero amor. Échele una flor si es en serio. Mira, dice, era una mujer Me normal, acaloré. con curvas reales, con una presencia que se nota. ¿Está feo? ¿O está muy específico? ¿O está muy No, insistente? es que está como cuando la Chilindrina quería ayudar al chavo o al revés. que empezaban a decir, sí es ¿Qué? bruta, sí es fea, pero es buena gente. No, amigo. Bueno, empezó Sí. diciendo que estaba hermosa. No, bueno, gracias. Su sonrisa seguía igual que la recordaba, amplia, genuina, de esas que iluminan la cara completa y contagian sin esfuerzo. El cabello, ahora más largo y con ondas naturales, le caía sobre los hombros como si no necesitara más arreglo que dejarlo ser. Vi fotos en la playa, en París, en Nueva York, en Londres, en cafés con amigos en todo el mundo. Qué Paola había viajado por rico. muchísimas ciudades. A diferencia de su hermana, ella sí había estudiado y había prosperado. No había poses forzadas ni filtros exagerados, era ella tal cual. Y ahí me di cuenta de algo que no había querido ver en la adolescencia. Paola no solo me parecía bonita, me parecía preciosa. Ahora sí.
No por encajar Ahora en un sí, molde, grandísimo, caído del zarzo. No, more, me voy a delicar en esta parte. no por encajar en un molde, sino porque desprendía algo que Natalia nunca tuvo. No, Autenticidad. no, y voy a decir algo acá. Bótalo, bótalo. Si Paola le hace caso y este pedazo de carne termina con la hermana de Natalia, o sea, con la hermana y con él, no, creo que no volveré al otro podcast. Se acaba esta vaina, cerramos No, este no sé canal. si se acaba, pero Cerramos yo este me- canal, yo no sé. Esta porquería de canal lo cierro, lo acabo. Ay, no, more, no. Vamos a seguir. En Pues. ese momento algo dentro de mí se acomodó, como si por fin pudiera ver con claridad quién había estado ahí de verdad y a quién nunca supe valorar. Pedazo de... Bobo tonto, ¿ya para Carne. qué? Tuvo que primero ¿Ah? comer caca y me perdonan aquí todos. Sí, O sea, estoy... Y vivir todo con la otra y dedicarle tiempo, plata, energía, criarle a los chinos, bueno, cuidárselos a los niños. Así soy. Para ahí sí decir, ay, tan linda Paulita. Es que siempre que sí, siempre sí me di cuenta que me gustaba Paulita. No, more, no. yo no lo voy a defender. No, más te vale, porque esta noche no hay cena. Ok, Ay, esta noche no hay cena. ok. Me voy a comer con mis amigas. Obviamente le dije que sí y al día siguiente nos vimos en un restaurante de la ciudad. Bueno, él también la quería ver. No hubo tensión con el reencuentro, más bien una extraña sensación de vergüenza compartida. Paola apenas me tuvo de frente, se disculpó por haber sido inmadura aquella vez, por haberse alejado de golpe. Yo le respondí que no había nada que perdonar, que todos habíamos crecido y que en su momento las cosas pasaron como tenían que pasar. Es. Mismamente. Desde ahí el trato fue pura amabilidad. Nos sentamos en un café y empezamos a hablar como si el tiempo no hubiera pasado. Aunque en realidad habían pasado 10 años, más de 10 años Pilas, y un montón Paola. de vidas distintas. No me salgas con que después de que él se mete con la hermana, tú vas a llegar ahí de segundo plato. ¡Ay, mi amor! No, porque a eso me huele. No. ¡Ay, le dijiste segundo plato a la seguidora! ¡Ay, ay, ay! La van a funar. Más, ¿cómo se dice? ¿Bombero? ¿Cómo se llama lo que tú haces? Más. Sí, bombero. Desde ahí el trato fue pura amabilidad. Nos sentamos en un café y empezamos a hablar como si el tiempo no hubiera pasado, aunque en realidad habían pasado, eso ya lo leí. Sí. Hablamos horas y horas, saltamos de un tema a otro, recordamos anécdotas del colegio, nos pusimos al día con nuestras familias, nuestras carreras, nuestras ciudades. Mi. Me contó a qué se No tengo dedicaba. rabia. ¿Estás brava Sí, con Andrés y con Andrés, Paola? sí, con ella también, Care. Ve, Andrés, van a mandar esa historia ahí también, hermanos. Dejemos ahí, acabemos con esto. Yo ya dije qué va a pasar si esta la perdona y luego dice, ay, ese sí era el amor de mi vida y se juntan. No vengo al otro capítulo. No vengo a leer otra burrada de esas, háganme el favor. Sean serias también. Léanse 100 años de seriedad. Véanse Betty la seria. Sin seriedad no hay paraíso. Véanse sin serios no hay paraíso. Ahorita está en estreno Los Cuatro Serios. Perdón, es la hora. Amigas bellas y amigos, ustedes no saben, pero pues llevamos grabando hoy muy juiciositos como desde las 9 de la mañana, pero yo Sí. produciéndome como desde las 8, pero haciendo otras cosas como desde las 6. Y ya son las Y ya 5 y aquí el media de la cerebro tarde. pesa. Bueno, sigamos. Me contó a qué se dedicaba. Su trabajo estaba relacionado con negocios internacionales. La, diría nuestra hija. Qué elegancia la de Francia. Cerraba acuerdos millonarios para la empresa en la que trabajaba. Me hablaba de viajes a Dubái, Tokio, Londres, Nueva York, como si fueran paradas habituales. Su agenda estaba llena de vuelos, reuniones de alto nivel, negociaciones con clientes que movían cifras que yo apenas podía Bien imaginar. por Paola, eso sí me encanta. Eso, mamona, una Eso, mujer diva, empoderada. apoteósica, regia, caballota, me encanta. Mientras la escuchaba, me di cuenta de que no solo era exitosa, era una mujer segura, apasionada y con una visión del mundo que la hacía distinta. Nada en su forma de hablar sonaba arrogante, al contrario, transmitía esa calma de quien sabe lo que vale y no necesita demostrarlo. Ay, pero este sigue diciendo hay muchas flores y muchos halagos y esta sí es buena. Mi amor, y Na, está na, na, bien, porque tiene derecho a equivocarse y a ser pendejo y luego no. a ver la realidad. No, en esta historia no. ¿Estás ¿Cómo se va a dolida? meter con las dos hermanas? No, sea serio, hermano. Esa noche, Bueno, ya me callo. esa noche sin darme cuenta reviví mi adolescencia, recordé las risas en clase, las bromas en los pasillos, la complicidad que teníamos. Pero ahora con el peso de los años veía a Paola con otros ojos. Ah, Ya no era solo mi amiga del colegio. me voy a ir. Era una mujer increíble, capaz, brillante. Y yo estaba deslumbrado. En medio de toda esa conversación animada, Paola me contó la razón por la que estaba en la ciudad.
Ah, Su expresión cambió, bajó un poco la voz y dijo que no era solo por su trabajo. sí, ahí se viene otra revelación. Su hermana Natalia había fallecido. Me quedé en silencio como si no hubiera entendido bien. Ella repitió la frase y esta vez me llegó como un golpe seco al pecho. El día anterior había sido su funeral. Sentí que algo se me aflojaba por dentro y las lágrimas me llegaron sin pedir permiso. Oye, pero Andrés cortó toda comunicación en serio, ¿por qué no tener algún conocido, alguien en común que le dijera, oiga, su ex se murió? Y eso es crecer, amor. O sea, no hablo por experiencia propia porque en mi vida no he tenido el privilegio de ser tan estúpido. A mí El me ha permiso, tocado. más bien. La vida no me ha dado permiso de ser tan pendejo. Pero la Pero gente quiero normal, decir que sí se distanció mucho, porque pues claro, porque había y no cambiado. habían construido nada tampoco así de fuerte, ¿no? Como Sí. para tener una red de amigos en común y salidas y tal, bueno. Y él cambió, él evolucionó, él creció. Él merece a Paola, mi amor. Necesito que te metas en el cuento de que él merece a Paola. No me venga a vender ese cuentico Ah, ahorita. vio Andrés. Culpa suya también por bobo, hermano. Ella repitió la frase y esta vez me llegó como un golpe seco al pecho. Sí, que se puso a llorar. El día anterior había sido su funeral. Sentí que algo se me aflojaba por dentro y las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Paola también se entristeció. Dijo que su mamá le había contado que Natalia y yo habíamos tenido una relación y por eso pensó que sería un buen momento para retomar el contacto conmigo. Con la voz quebrada le pregunté qué había pasado y ahí fue cuando me soltó la verdad. Natalia llevaba mucho tiempo obsesionada con hacerse sus cirugías estéticas y finalmente decidió hacerlo. Una Ya les dije lipoescultura yo. completa. No salió viva del quirófano. Ay, no. No volvamos a tocar eso porque ya dejamos clara nuestra postura, pero pilas, por favor. O si alguna que nos ve por aquí está ahorrando que $100 para hacerse. No, eso no vale $100, bellas. Y que están pensando hacérselo por motivos equivocados, por favor, pregunten bien, indaguen, analicen. Eso no es un juego, es su vida la que van a poner allá en manos de ese cirujano. Y sigue, por favor. Y ojo, luego quedan mal operadas, con todo respeto. Me quedé mirándola, tratando de procesar todo y entonces, quizá porque ya no había nada que esconder, le conté lo que había vivido con Natalia. Cómo habíamos empezado, lo que fue convivir durante la cuarentena, la propuesta de la cirugía, el chantaje emocional, las discusiones y cómo había terminado todo. Paola escuchó en silencio, sin interrumpir, pero con una mirada que decía que cada palabra encajaba con la imagen que ella tenía de su hermana. La noche siguió avanzando sin que ninguno de los dos se diera cuenta de la hora. Pasamos de la tristeza al recuerdo y del recuerdo a conversaciones más ligeras, como si nos fuéramos acomodando de nuevo en la compañía del otro. Cuando el reloj marcó casi las 3 de la mañana, un mesero se acercó para decirnos que debíamos retirarnos. El restaurante cerraba. En la puerta, el aire fresco de la madrugada me hizo sentir que no quería que esa noche terminara ahí. Sin pensarlo demasiado, le propuse que fuera a mi apartamento. Paola sonrió, asintió y dijo que sí. Caminamos juntos hacia el carro y en ese momento supe que algo importante estaba por empezar. Cuando llegamos le abrí la puerta de mi apartamento. No era el mismo en que había vivido con Natalia. Ese lugar lo había dejado atrás hacía tiempo, como parte de un proceso para limpiar mi vida y mi cabeza. Ahora estaba en uno más grande, con mejores vistas, espacios abiertos y una decoración que realmente sentía mía. No quedaba ninguna sombra de aquella etapa anterior. Ay, sí, seguro, no me acosté con su hermana y ahora voy por. Uy, No, mi amor, te van a funar. O sea, tú no, necesito saber el final, mi no amor. O estás sea, de mira, acuerdo mira con lo que cómo va a estoy. pasar. Tengo la cafeína aquí. Los hombres no tienen derecho a equivocarse. Cuando te mandan una historia, Ruth, y me embaracé de 7 maridos, pero crecí y cambié y ya hice mi bachillerato. Y tú dices, ay, tú has tenido una segunda oportunidad, bravo. Pero un hombre sensible que viene y abre su corazón en mi programa a decir que fue pendejo, que sí, que es un tonto, que es un bobo, que para nada sirve, pues, sí, y Pero ya con la cambió. hermana, amor. No Ay, sé, no. yo no lo sé. O sea, yo sí creo que en este punto quiero empezar a justificarlo porque Mira, enmendar el camino como él lo hizo, lo hace justo, lo hace bien. Díganme ustedes, ¿tiene derecho un hombre a cometer errores, a ser pendejo, ay, tonto, la estúpido? víctima de Marrón. Denle un Tiene aplauso, por no, favor. es que no hablo por mí. Tú sabes que no hablo por mí. Yo no he tenido ese privilegio de ser tan tonto, porque la tontedad es un privilegio que me fue negado. Pero ¿puede una persona como Andrés cometer errores y luego volver a enmendar el camino y Sí, hacer las sí, cosas pero bien? vaya y enmiéndelos. No, grita el señor productor. Allí arréglelos con otra que no sea la hermana. O sea,
Sigue nomás para yo salir de dudas. Serví 2 copas de vino y nos acomodamos en el sofá. Ay, Al principio la conversación todavía tenía ese tono suave y prudente que deja la tristeza, pero poco a poco empezamos a recordar viejos tiempos, las bromas en el colegio, las ocurrencias de algunos profesores, las salidas en grupo y hasta los chismes inocentes de esos años. Sí, señores, la muerta al hoyo y el vivo al baile. Se dejan de hablar de la muerta y hablemos de lo bueno de la vida. ya saben lo que va a pasar el próximo podcast. No vas a salir. Si Andresito Papito con sus errores, mi amor bonito, sí que tiene derecho a reivindicarse y a enmendar, termina con Paola y Paola de feliz con el ex de la hermana, que vivió y se acostó con la hermana no sé cuántos años, yo no vengo al próximo podcast y tendrá él que salir con el señor productor o hacerse un nuevo invitado o una invitada si le cae bien. Ok. ¿Y después de eso sí vuelves? Sí, porque Ok. la rabia que estoy sintiendo ahorita no se me va a pasar en 8 días, he dicho. Ok. La tristeza se fue transformando en nostalgia y la nostalgia en una alegría genuina. Paola reía con esa carcajada que siempre me había gustado. Paola. Oh, Paola. Me di cuenta que a pesar de todo lo vivido y los años sin hablarnos, había algo que se mantenía intacto entre nosotros. La facilidad para sentirnos cómodos juntos. Va a pasar lo que no quieres, amor. Sí, lee también, ya que ya estoy acá. Seguimos hablando hasta que sin darnos cuenta la luz de la madrugada se coló por las ventanas. El vino se había acabado y aún así ninguno quería dar por terminada la conversación. Decidimos preparar un desayuno improvisado, café fuerte, pan caliente y huevos revueltos. Después de comer, Paola miró el reloj y dijo que tenía que irse a descansar. Huevo revuelto y pan, ni un brunch de esos carísimos fue capaz de ir a llevarla a tomar con mimosa, con tocineta, Ve, con Andrés. algo del extranjero. No, no. Bobo tacaño y bobo, además de bobo es tacaño el Pan, bobo. huevo y café, no me crea tan salvaje. Ah, y la otra también a dejarse tramar ahí con huevo. Yo le decía a pedir un calentado, unos frijoles, un algo, un caldo con carne. Buena también, carne, Paola, que usted pague también. proteína. Sí. No, es que me siento muy... No me van a quise- caer, me van a llover las críticas en Sí, este. sí, Mira, sí, hasta sí. se está desguarambilando por allá. Claro, Ru. Lo de producciones, hoy. Como tú eres doña perfecta. No, lejos de eso. Después de comer, Paola miró el reloj y dijo que tenía que irse. Sí. No quise dejar que la noche, o más bien la mañana, quedara como algo aislado, así que mientras la acompañaba a la puerta le pedí que regresara esa misma noche para cenar juntos de nuevo. Ella sonrió con esa expresión entre pícara y tierna. Aceptó sin dudarlo. Dígame, la otra boba enamorada. Toda la vida enamorada. el otro Otra, tonto, sí. Y el otro tonto con la hermana y ahora sí tiene la oportunidad. Pero no se me hacen migajeros, amor. Se me hace que se están encontrando en el punto exacto de la vida en que tienen que encontrarse. ¿Tú sabías que un hilo rojo Ay, une a dos almas more, que están destinadas a estar juntas? Estoy a 2 frases de don Andrés Sí. de pararme. E irte. Sí. Y me ponen aquí. ¿No crees y en se él? marchó. ¿No crees en él? O sea, sí. Sí, pero no. Sí, pero no me gusta. No me gusta. Es como cuando en la telenovela todo se hace mal, pero la vieja protagonista chévere se queda con el bobo que no debía quedarse. Siento eso, perdón, Andrés. Es como Betty la Fea quedándose con Don Armando Sí, cuando Don ella Armando era tenía que tremenda irse, rata. Ella tenía que haberse ido con el franchute. Ah, Betty tenía que haberse ido con el francés. Obvio, Claro ese era, que sí. ese era el por final supuesto. justo que se merecía. Pero Betty era una migajera. Y parece que Paola también. Le estás diciendo. Quedó grabado. Alerta, Ruth Castro Montoya le dice migajeras a sus seguidoras que le mandan historias porque perdió la humildad totalmente. Se le subió la fama a la cabeza. Ay, more, también. ¿Te tiene aburrida la historia? El final es que ya me lo vuelvo ahí de, ay, ahora sí encontré el amor de mi vida y entonces era la hermana con la que termina más bien. Termina. Esa noche Paola llegó puntual. Y sí, estaba más linda que el día anterior. Ahí sí era linda. Este corte fue porque tanto el señor productor como yo nos íbamos a ir de esta historia. O sea, estamos tan indignados, Andresito, que nos íbamos a ir. Ya, no, suerte, suerte. Mira a ver usted qué hace con su canal. Yo quería que este fuera un espacio seguro para que los hombres pudieran Ay, contar bueno, sus sí, emociones. sí, abrir sus sí, Andrés. sentimientos. Igual como que por un lado me caes bien. Bueno, La verdad sí. es que los buenos somos menos. Tengo que cambiarle el nombre a esta vaina. Andrés, los buenos somos menos. Más bien tendría que llamarse este programa. Los pendejos somos, Somos más. más. Historias reales. Pendejos Ay, de no. verdad.
Ya no interrumpo. Bueno, Paola llegó puntual, estaba más linda que el día anterior. Yo había preparado una cena romántica, mesa bien puesta, velas encendidas, música suave, botellas de vino listas. Quería emborracharla. No porque pensara declararme ni nada, sino porque quería impresionarla, hacer sentir que su presencia era especial. Pero Paola, siendo Paola, apenas vio todo eso, empezó a molestarme. Me dijo que aparecía sacado de una comedia romántica de bajo presupuesto, Eso está bien. que seguro había buscado cena para conquistar en Google. Y sí, Me lo dijo riendo con esa chispa burrona que siempre tuvo y lejos de incomodarme me encantó. Me recordó exactamente cómo era en la adolescencia, directa, espontánea, imposible de predecir. Mi amor, a mí me parece que está creciendo un romance hermoso, ¿a ti no? ¿No? ¿A ustedes qué les parece? ¿Está creciendo un romance hermoso o el están romance está indignadas? creciendo entre mi esposo y Andrés. ¿O están Está indignadas? encontrando al hombre que él quería. No. Bueno, sí, que me haga la lipo. Que me haga la lipo y que me haga todo. Pero por los motivos correctos. Los motivos correctos. No para llenar un vacío, no. Cenamos despacio, hablando de todo y de nada. Pasamos de los recuerdos del colegio a nuestras aventuras como adultos, de los amores que no funcionaron a las lecciones que habíamos aprendido a golpes. El vino fue aflojando las palabras. La situación. Y cuando nos dimos cuenta ya habíamos destapado la segunda botella. Perdón. ¿Te pasó algo? No. Fue entonces, mira, ojo a lo siguiente porque también, Ojo, si ojo. me le vas a dar duro a Andrés, me le das duro a Paola. ¿No? Solo a Andrés, listo. Fue entonces con las mejillas sonrojadas y la mirada brillante que Paola dejó el vaso sobre la mesa, suspiró y me dijo que tenía que contarme algo muy importante. Sorpréndeme, Paola. Yo me quedé en silencio esperando. Siempre he estado enamorada de ti, me dijo entre nervios y alivio. Verte de nuevo ha hecho que reviva todo eso que sentía. Me quedé mirándola sin saber qué decir por un instante. No era una confesión que me hubiera esperado después de tantos años y tantas vueltas de la vida, pero en sus ojos no había duda. Estaba hablando en serio. Y yo, que ya venía deslumbrado desde la noche anterior, sentí que algo dentro de mí daba un vuelco. ¿Me voy ya o más tarde? ¿No te gusta? Paola era migajera, pero Sí. se había contenido. Era migajera en su corazón, pero en su adolescencia dijo, migajera en mi corazón, pero no en la vida reina, en la vida real jamás reina. Y lo alejó. Y luego ya volvió, ya lo vio con apartamentico, trabajador, ella también bien poderosa, bien tal. Revivieron viejos momentos. Yo le doy mi aprobado. Aprobado por Chayanne. Me incliné hacia Vamos ella. a dejar que opinen, ¿listo? ¿Qué O opina sea, me quién? estoy saboreando los comentarios de esta historia. Sí, yo pues, también. los bellos seguidores, que tienen un poquito más de sentido común que Andrés y Paula juntos. Sí. Sí. Me incliné hacia ella sin pensarlo demasiado y le di un beso. No fue de esos impulsivos y rápidos, fue un beso lento. Primera vez que no me emociono con un beso de Sí. amor. Con el peso. A mí sí me parece bien que se besen. Imagínate Paola anhelando ese beso desde los, Desde los 8 años. desde no, los mentiras. 16 y 12 años después. Tuvo que morírsele la hermana para que le dieran un besito. Sí, Imagínate. no, eso sí no. No, terrible, Paola, no, Paola. Cuando nos separamos la miré a los ojos y le dije la verdad sin rodeos. Oye, amor, no Me sigue podía, gustando tu hermana. no podía decirle lo mismo. No le iba a mentir solo por la emoción del momento. Bueno, sí, por lo menos sea hombre. Pero sí le dije que estaba seguro de que iba a ser muy fácil enamorarme de ella porque en apenas un par de días ya me había hecho sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mucha labia. Es que pura palabrería ese Andrés Sí. sí tiene. Sí, Ve, en Andrés. eso sí es experto. Usted sí es mentiroso, ¿no, Andrés? No, yo no dije mentiroso, sino No, que sabe usar hablador, el don de la embustero. palabra. A tramar ahí a la otra, ¿no? A trabajarla de calle. Eso fue lo que aprendió en la ingeniería industrial, ¿no? Eso es lo que les enseñan. Esos ingenieros industriales son Esos perros. ingenieros son terribles. Perros, Ay, comenten perrísimos. acá si conocen un ingeniero industrial. Y si es No, perro. no lo etiqueten. Pero sí digan, sí conozco uno, o tengo uno, Es- o me enamoré de uno. Este episodio va siendo un giro totalmente inesperado de los acontecimientos Sí. contigo. Sí, porque Contigo. yo No me esperaba venía tu con otra reacción. imagen. Yo dije, no, por fin, o sea, Paola, es tu momento. Mi gorda bella. Búscate. Un Juan Pablo Raba. No, y se queda con Andrés. Pero bueno.
Paola sonrió y esa sonrisa lo dijo todo. No hubo incomodidad ni reproches. Se entendió que lo que le estaba ofreciendo era algo real, limpio y sin falsas promesas. La conversación se fue apagando entre miradas largas y caricias tímidas que se fueron volviendo más seguras y así sin planearlo, la noche nos llevó de la mesa al sofá y del sofá a la habitación. Ay, Paola, déjame el favor, hermana. No hubo prisa, fue como si cada gesto, cada palabra, cada risa bajita nos hubiera estado preparando para ese momento desde hacía años. Pasamos la noche juntos y no fue solo cuestión de piel, fue como cerrar un ciclo que había quedado abierto desde la adolescencia y al mismo tiempo abrir uno completamente nuevo. Pero le acabo de decir, no estoy enamorada, y la otra va y se acuesta. Pero le dijo que podía enamorarse de Ay, ella. sí. Ay, es que no. No, Andrés, ahí sí que de verdad que qué historia tan buena la que mandó. Mire, le sacó el mal genio a mi esposa. Eso no había pasado nunca. Eso no había Fred. pasado antes. Dios mío. No Durante sé si las- agradecer o ponerme brava. Durante las siguientes 2 semanas, Paola y yo nos volvimos inseparables. Todas las noches estábamos juntos. Y en 2 semanas se casan, mínimo. No importaba ¿Cómo lo que lo- hubiera cómo lo soy? pasado en el día ni cuántas reuniones hubiera tenido en la oficina, mi cabeza estaba en ella. Mi reloj, miraba el reloj cada hora contando los minutos para salir, subirme al carro y llegar a su lado. Era una rutina que me tenía adicto. Llegar, verla sonreír, cenar algo. A veces cocinábamos, otras veces pedíamos cualquier cosa, reírnos por tonterías, hablar hasta tarde y terminar abrazados, como si la noche fuera siempre demasiado corta. Me di cuenta de que había empezado a organizar mi vida entera alrededor de ese rato con ella. Pero el tiempo no se detiene, y un día en medio de un desayuno me dijo que tenía que regresar a Roma. Tenía un negocio importante que cerrar, uno de esos que definían el éxito de su año. Estaría ya sí. un mes y después podría tomarse un par de semanas libres para volver a verme. Váyase y no regrese, Paola. Claro, en Roma, un italiano. Sí. Me cayó como un balde de agua fría. Para que aprenda. No porque no entendiera sus compromisos, sino porque me había acostumbrado demasiado rápido a tenerla cerca. Sentí ese nudo incómodo en el estómago, esa mezcla de tristeza y ansiedad que uno tiene cuando sabe que algo bueno va a pausarse. Intenté tomármelo con madurez, le dije que estaba orgulloso de ella, que era impresionante verla manejar su carrera con tanta determinación. Y era verdad, pero por dentro sabía que el mes se me iba a hacer eterno. La acompañé al aeropuerto Tenemos esperanza. el día de su vuelo y cuando la vi desaparecer entre la gente entendí que esos días juntos habían sido un regalo, pero también que ahora tendría que aprender a esperar. Y eso para mí nunca había sido fácil. Ese mes sin Paola terminó sintiéndose mucho más corto de lo que había imaginado. Todas las noches hablábamos por videollamada, me contaba su día, yo el mío, y siempre terminábamos riéndonos por cualquier tontería. Era como si la distancia no hubiera enfriado nada, al contrario, parecía que nos estaba acercando más. Y entonces llegó el día. No me avisó con anticipación a qué hora venía, simplemente esa tarde escuché que tocaban la puerta de mi apartamento y ahí estaba, Paola, con una maleta, una sonrisa inmensa y esta energía que llenaba cualquier lugar al que entraba. Apenas entró me dijo que tenía algo importante que contarme. Se sentó en el sofá, respiró hondo y soltó la noticia. Había renunciado a su trabajo. Paola renunció a su trabajo. Como yo voy a renunciar al mío por acá. Toma agüita porque No me ando crea seco. tan pendeja, Paola. Paola renunció a su trabajo por ese hombre. ¿Mm? ¿Por qué no te gusta? ¿No te gusta que renuncie a su trabajo? No. Si lo luchó tantos años, lo trabajó, se lo ganó a pulso, lo disfrutaba, viajaba por el mundo, podía conseguirse un italiano. ¿Para qué? Al principio me quedé en shock. Yo también. Sabía lo mucho que significaba para ella, lo orgullosa que estaba de haber llegado tan alto. Pero entonces explicó que, aunque su empleo era un sueño hecho realidad, ya estaba cansada de vivir saltando de un país a otro, de no tener un lugar fijo, de dormir cada semana en una cama distinta. Me dijo que llevaba un par de meses pensándolo, pero que encontrarme le había dado el valor para tomar la decisión. Lo que sentí fue una mezcla rara. Por un lado, una alegría enorme. Saber que alguien estaba dispuesto a hacer un cambio tan grande por quedarse conmigo me golpeó directo al corazón. Me sentí importante, elegido, como si de pronto mi vida hubiera dejado de ser solo mía para convertirse en un proyecto compartido. Por otro lado, también sentí un poco de vértigo. ¿De qué? Vértigo. Era una decisión Vértigo gigante. el que tengo yo acá después de ese café y esa historia. Y aunque me emocionaba, también entendía que ahora la responsabilidad de no fallar, de estar a la altura,
pesaba mucho más. Pero en ese momento, con ella sentada frente a mí, mirándome con esa seguridad, decidí no pensar demasiado. La abracé fuerte y le dije que si eso era lo que quería, íbamos a aprovechar cada día, porque si algo me había enseñado la vida era que las oportunidades para ser feliz no se podían dejar pasar. No, Paola. ¿No te gusta? No. Los días después de su regreso fueron distintos a cualquier cosa que hubiera vivido antes. Ya no había que contar los días hasta que se fuera otra vez ni esperar videollamadas en horarios incómodos. Paola estaba aquí de forma permanente y eso le daba a todo un aire de estabilidad que yo no recordaba haber sentido antes. Empezamos... ¿Qué? O sea, ahora ella sacrificó su trabajo y Sí. su economía por él. Pero si le iba muy, muy bien, tenía plata ahorrada para vivir mucho tiempo, ¿no? Y a Andrés le iba bien también. Tenía apartamento. La podía recibir y no pagaba nada y vivían bien y él la quería. No, pero es que no es solo la plata, o sea. Ella cambia su vida por este que aparece y lo conoce hace 2 meses porque se acuestan, pero era el ex de la hermana. Ay, Pero ella quería cambiar su vida hace rato. ay. Bueno. Ya se va a acabar. Sí. Empezamos a tener una rutina que se sentía como un respiro, desayunar juntos, sin prisa, salir a caminar en las tardes, cocinar por turnos, hacer planes para el fin de semana. Yo llegaba de la oficina y ella estaba ahí, sonriendo, contándome qué había pasado el día, descansando, leyendo o planeando algún proyecto personal. Es raro porque después de tantas relaciones que parecían una carrera de obstáculos, esta se sentía sencilla. No había dramas, no había competencia por el control, no había exigencias absurdas y ella se notaba aliviada de no estar corriendo detrás de vuelos ni de clientes. Yo feliz de verla así, O más él quiere relajada creer y más eso. presente. Es que siento que romantiza el sacrificio de ella. Pero La ¿y si, otra digo, ay, sí, por y si ti. para ella no fue un sacrificio, sino una señal para tomar una decisión que quería tomar? Dice que estaba agotada en su trabajo. No lo sé, Rick. Hemos leído mejores. Desde 2022 mi vida cambió por completo. Ay, sorpréndeme. Paola y yo nos instalamos en una rutina que no se siente como rutina, sino como un acuerdo sonido. Ay, se me apagó esta madre. No sé cuánto. Ya. Ándale. Sonido, ahí Mío está. sí está bien. Desde 2022 mi vida cambió por completo. Paola y yo nos instalamos en una rutina que no se siente como rutina, sino como un acuerdo silencioso de cuidarnos, apoyarnos y reírnos juntos todos los días. Y hasta el micrófono se opone a que el señor productor termine de leer ese final. No hay dramatismos, no hay juegos, no hay máscaras, solo dos personas que se eligen cada mañana. Nos amamos de una manera tranquila, sin prisa, sin la ansiedad de perder al otro. Paola sigue siendo esa mujer brillante, divertida y segura, y yo sigo viéndola preciosa tal cual es, sin necesidad de que cambie nada. A veces cuando la observo reír de cualquier tontería, me acuerdo de aquel adolescente que la conoció en el colegio y que nunca imaginó que tantos años después estaría compartiendo su vida con ella. Me siento afortunado, orgulloso y sobre todo en paz. Mi amor, desde 2022 están juntos. Son 3 años ya. No. Apague y vámonos, señor productor. No me gustó. Opinen Podría ustedes decir- si había otro No, no he final terminado, mejor no he para terminado. Ah, sigue. Podría decir que después de tantas historias rotas encontré a la persona con la que no solo soy feliz, sino con la que me gusta ser quien soy. Y esa para mí es la mejor forma de amar. Pasé años persiguiendo un amor platónico, ridículo, dañino, y de un día para otro encontré a mi amor real. Final. Andrés, a mí me encantó la historia. Paola, a mí me encantó la historia. Ahora dicen que van a adoptar a los sobrinos. No te gustó para nada. A mí O sí. sea, el final no, yo pensé que ella se iba, que él sí sane y tal, y se consiga otra noviecita, así como le gustaban, y que ella también se consiguiera un tipazo, pero no él. Bueno, Andrés, a mí Perdón, sí me parece perdón. muy bien que usted haya Discúlpenme la vida. cambiado. Mal que haya sido ingenuo y haya tomado decisiones tontas, mal, pero que haya cambiado, que haya crecido y que ahora haya encontrado el amor en Paola y que Paola se haya podido quedar con su amor de adolescencia y que de 2022 están juntos, a mí me parece genial. Qué bonita historia. Efectivamente, Andrés, se puede ser tonto y bueno a la vez, es un gran ejemplo. Y definitivamente los buenos somos más.